Capítulo 8, incompletamente separados. Ron Weasley siguió a sus padres y hermanos fuera de King's Cross, con el cuerpo todavía dolorido por el intenso abrazo con el que su madre lo había recibido al bajar del tren. Eso había sido un poco embarazoso delante de sus amigos Neville y Hermione, especialmente porque su madre había empezado inmediatamente a limpiarle la cara, pero por supuesto, estaba feliz de volver a verla. A su padre y a su hermana pequeña Ginny también. Los había echado mucho de menos, como se dio cuenta ahora cuando subieron al Ford Anglia encantado de su padre. Sin estos encantamientos, nunca habría habido espacio para 7 personas, pero su madre le prohibió a su padre usar las otras modificaciones del auto, por lo que tuvieron que adaptarse al tráfico Muggle habitual. Por lo que el viaje a casa podría llevar algo de tiempo. Ron suspiró por dentro y se preguntó por qué no podían usar la Red Flu, pero su padre probablemente disfrutaba de poder conducir un auto por una vez. ¿Y cómo estuvo vuestro año escolar en Hogwarts? Le preguntó finalmente su madre a él y a sus hermanos. Todos empezaron a hablar entre ellos. Los gemelos contaron sus muchas travesuras y Perky sus deberes como prefecto. Ron estaba especialmente feliz de poder contar la historia del troll de nuevo, aunque a su madre no le pareció especialmente divertida. Mientras tanto, Ginny había estado extrañamente callada todo el tiempo. Sin embargo, tras una breve pausa, finalmente habló. ¿Y cómo era Harry Potter? Su rostro se puso ligeramente rosado. Ron tuvo que suspirar para sus adentros otra vez. Así que Ginny todavía no había dejado de estar enamorada de Harry Potter. ¿Qué debería responder ahora? Sí, ¿cómo era Harry Potter? Se preguntó Ron. En realidad no había tenido mucho que ver con él. En su primera semana en Hogwarts, incluso había sido bastante grosero con él una vez. En ese entonces, simplemente había estado enojado con todos los Slytherin porque ellos y Snape habían sido tan injustos con los Gryffindor. De lo contrario, realmente no podría decir mucho sobre el chico del que su hermana estaba enamorada. Decidió atenerse a la verdad. No puedo decir mucho sobre él, dijo. Está en otra casa, así que no tenemos mucho que ver el uno con el otro. Bien, comentaron los gemelos. El siguiente Lord Oscuro, Harry Potter, llegó a Slytherin. Se echaron a reír. La cara de Ginny se puso roja, pero esta vez de ira. Eso no es verdad. Harry no es un señor oscuro. De todos modos, definitivamente es un muy buen estudiante, dijo Perky desde un costado. Sus profesores están extremadamente satisfechos con él, a excepción del profesor Snape. Ron, ¿qué puedes decir de él? Realmente parecía ser importante para Ginny. Como dije, no mucho, dijo Ron. Solo tenemos unas pocas lecciones juntos y no lo vi muy a menudo fuera de clase. Pero tengo la sensación de que no es muy popular entre los otros Slytherin. Y las otras casas básicamente no tienen nada que ver con los Slytherin. ¿Eso significa que no tiene amigos? ¿Que se siente solo? Parece tener un amigo. Cuando lo veo, siempre está con Daphne Greengrass. Los dos parecen realmente inseparables. Ron no vio a su padre fruncir el ceño ante el nombre de Greengrass. En ese momento, sin embargo, los gemelos tuvieron que repetir uno de sus comentarios. Qué lástima, Ginny, pero parece que ya ha encontrado a la futura señora Potter. Ginny se sonrojó de nuevo y miró hacia otro lado. Luego Perky entabló una conversación con su padre sobre su trabajo en el ministerio. La conversación sobre la ley de protección Muggle en la que estaba trabajando su padre les pareció tan aburrida a Ron, Fred y George que comenzaron a quedarse dormidos poco después. Después de que Harry regresara a Hogwarts desde la estación de tren de Hogsmeade, no sabía qué hacer. Y de alguna manera había querido deshacerse de los pensamientos sombríos que lo habían atormentado desde que Daphne se había ido. Por eso había decidido visitar a Hagrid una vez más. Así que ambos se sentaron en la cabaña de Hagrid con galletas y té de hierbas y pasaron una tarde divertida juntos. Solo cuando miraba de vez en cuando a Fam, que dormitaba junto a ellos, Harry se daba cuenta de lo mucho que echaba de menos a Daphne. Por lo general, siempre era ella quien acariciaba al perro cuando visitaban a Hagrid. Hagrid parecía ser capaz de interpretar correctamente sus miradas. Fam también extraña a Daphne, dijo con voz reconfortante. Pero el tiempo hasta septiembre pasará rápido, ya lo verás. Antes de que te des cuenta, ella ya estará de vuelta. Ojalá fuera así, pensó Harry. Hagrid no tenía idea de cómo trataban a Daphne sus padres. El solo pensamiento le revolvió el estómago y sintió que la ira volvía a aumentar. Sí, tarde o temprano pagarían por todo lo que habían hecho. Por lo que le habían hecho a Daphne.
Sin embargo, Harry salió de sus oscuros pensamientos cuando Hagrid se levantó de repente de la mesa y sacó algo de un gran cofre. En realidad, debería haber sido tu regalo de cumpleaños, Harry, dijo. Pero creo que es bueno que te lo entregue ahora. Tal vez pueda distraerte de las cosas. Hagrid le sonrió y le entregó el objeto. Era un hermoso libro encuadernado en cuero rojo. Harry lo abrió y lo que vio lo dejó sin aliento. Estaba lleno de imágenes mágicas y en movimiento. Sus padres sonrieron y lo saludaron desde cada página del libro. Pasó las yemas de los dedos por las imágenes. Les envié lechuzas a todos los antiguos amigos del colegio de tus padres y les pedí fotos. Sabía que no tenías ninguna. ¿Te gusta? Harry apretó el libro con fuerza entre sus manos. Eran sus padres. Su familia. Se sintió abrumado por la alegría. Gracias, Hagrid. Gracias. Hagrid simplemente le sonrió, aparentemente feliz de que a Harry le gustara tanto su regalo. Mientras Harry hojeaba el libro y miraba las fotos de su madre y su padre, de repente se le ocurrió una idea de lo que podría regalarle a Daphne por su cumpleaños. No sabía si su idea era realizable, pero en realidad, Harry pensó que debería ser posible en este mundo mágico. Sin embargo, tendría que ir al Callejón Diagon para eso. Por eso le preguntó a su amigo, Hagrid, ¿me llevarías alguna vez al Callejón Diagon? En realidad, no tengo permitido salir del castillo, pero contigo no hay problema. Así también puedo comprar mis útiles escolares. Claro, Harry. Una vez que tengas la lista para el año que viene, podemos irnos. De todos modos, siempre necesito algo de allí. Harry solo esperaba que su idea fuera posible y que Daphne estuviera tan feliz por su regalo como Harry por el suyo. Pensar en Daphne y su ausencia le revolvió el estómago de nuevo. Dolor. Un dolor físico y mental abismal, terrible. Eso era lo que sentía Daphne mientras se dirigía a su dormitorio. El dolor que conocía tan bien, pero que casi había olvidado en los últimos meses, pero que ahora había regresado, peor que nunca. Porque aunque hubiera podido vislumbrar el paraíso por un corto tiempo, los demonios del infierno no podían ser traicionados. Y castigaban cada sentimiento de esperanza sin piedad. Sintió el sabor de la sangre y supo que si intentaba hablar, su voz apenas sería audible. Pasó por delante de la habitación de su hermana. La puerta estaba abierta, pero Daphne no se dio cuenta. Por lo tanto, tampoco vio a la niña que estaba en esa habitación sentada tranquilamente en la cama, con los ojos en blanco. Completamente despreocupada. Daphne llegó a su habitación oscura y fría. Cada movimiento le dolía mientras se quitaba la ropa sudada. Con un paño húmedo se secó las lágrimas secas del rostro. Rutina. Luego, con mucho cuidado, se metió en su cama, demasiado grande y completamente vacía, y se acurrucó muy fuerte. Una sensación de absoluta soledad la invadió mientras intentaba cerrar los ojos. Rojo vibrante. Eso fue lo que Daphne vio a través de sus párpados. Escuchó gritos fuertes, expresiones de cruel agonía, dándose cuenta de que también eran sus propios gritos. Gritó y gritó y gritó, Daphne abrió los ojos. De repente, sintió el dolor. El rojo vibrante era llamas. Todo el mundo a su alrededor estaba en llamas. Y ella también ardía. Sintió que las llamas la quemaban. Olió la carne quemada. Sintió que la sangre le corría directamente a los ojos. Muerte. Por favor. Quiero morir. Pero Daphne no murió. Continuó. Continuó y continuó. Una eternidad de dolor. Música. Eso fue lo que Daphne escuchó en algún momento de sus tormentos del infierno. Pero escuchar no era el término adecuado para eso. Sintió la música que parecía surgir de lo más profundo de su corazón. Un calor agradable la invadió, reemplazando el dolor ardiente de las llamas que la envolvían. De repente, las llamas se volvieron de color verde esmeralda. La música se hizo más fuerte. Era realmente hermosa. Daphne sintió lágrimas de emoción correr por sus mejillas. Había un olor extraño. Ella conocía ese olor de algún lugar, pero ¿cómo lo sabía? Le parecía tan familiar, como si lo hubiera olido muy a menudo, pero no podía identificarlo. De repente, se dio cuenta. Harry. Ese era el olor de Harry. Nunca antes había prestado atención a cómo olía. Pero eso era. Ciertamente. Había olido de la misma manera cuando lo abrazó. O cuando él la abrazó. En realidad no importaba. De repente se sintió exactamente de la misma manera. Daphne se sintió segura, protegida. Casi podía sentir sus brazos a su alrededor, pero no había nadie. Ningún brazo. Estaba completamente sola en ese mar de llamas verdes.
Entonces oyó el canto de un pájaro y miró hacia arriba. Un pájaro con plumas rojas y doradas se acercaba a ella. Parecía una cola de fuego. ¡Caramba! Y entonces todo se volvió oscuro a su alrededor. Negro. Eso fue lo que Daphne vio. O no vio. No sentía que tuviera un cuerpo que pudiera ver. Sin embargo, sintió un calor agradable. Y una sensación de seguridad. También olía igual que ahora. Sentía que sonreía. O tal vez no. Después de todo, no tenía cuerpo. De repente, hubo luz. Se estaba acercando. Y finalmente, reconoció algo. Fawkes. El fénix parecía estar sentado en un arbusto espinoso. Aquí, sin embargo, no tenía nada en común con la majestuosa criatura que había visto en la oficina de Dumbledore. Parecía desplumado y enfermo. Fawkes se atragantó, y cada vez más plumas cayeron de su plumaje. De repente, estalló en llamas. Daphne habría gritado de horror si hubiera tenido voz para llorar. Fawkes ahora se había convertido en una bola de fuego, dando un grito terrible. No quedó nada de él excepto un montón de cenizas humeantes en el suelo. No pasó nada por un tiempo. Entonces algo se movió en las cenizas y de repente un pequeño pájaro recién nacido y arrugado sacó su cabeza de las cenizas. Él vive. Después, Daphne vio pasar ante su mente una multitud de imágenes. Era como si fuera testigo de muchos años en apenas unos segundos. Vio a Fawkes crecer y volverse más espléndido. Lo vio viajar por todo el mundo. Mares, desiertos, bosques. Simplemente se veía hermoso, pero en algún momento, esta belleza comenzó a desvanecerse de nuevo. Se volvió cada vez más frágil y perdió cada vez más plumas hasta que finalmente se vio tan desplumado como al principio. Volvió a arder en llamas, esta vez en la cima de una montaña solitaria, muy por encima de las nubes. Y de las cenizas del viejo pájaro surgió un Fawkes recién nacido. Todo esto se repitió una y otra vez. Daphne había dejado de contar hacía mucho tiempo. Una y otra vez presenció este ciclo eterno de muerte y renacimiento, de destrucción y nuevos comienzos, dándose cuenta de la belleza trágica que encierra. Una sonrisa. Eso era lo que se podía ver en el rostro de Daphne, que dormía en su cama demasiado grande, en su habitación fría y oscura. Al menos durante unas horas, Daphne se sintió segura, feliz y libre de todo dolor. Confusión. Eso fue lo que Harry sintió cuando se despertó por la mañana. Sus sueños esa noche habían sido de alguna manera muy diferentes de lo habitual. Si es que habían sido sueños reales. Porque no había visto casi nada. Solo una vez, pensó recordar, por una fracción de segundo, había visto a Daphne empapada en sangre. Pero por lo demás, sus sueños esa noche habían sido en su mayoría sentimientos. Sensaciones. Calidez, seguridad, intimidad. Se había sentido como un abrazo, pero sin el contacto físico. Solo en su cabeza. Todavía recordaba ese olor. Había sido bastante inusual, pero de alguna manera familiar. De alguna manera le había recordado a las naranjas. A los anhelos olvidados de tardes soleadas en campos llenos de girasoles. Conocía ese olor de alguna parte. ¿Pero de dónde? Sacudiendo la cabeza, Harry decidió levantarse e ir a la cocina a desayunar. Como siempre, los elfos domésticos habían dado a Harry una cálida bienvenida, y él había disfrutado de poder desayunar en la cocina en lugar de en el gran comedor. De todos modos, Hogwarts estaba bastante desierto sin todos los estudiantes. Muchos de los profesores también usaban los meses de verano para vacaciones y relajación, por lo que probablemente no haya una docena de personas en el castillo en este momento. Los pocos profesores que quedaban también preferían que les trajeran la comida a sus habitaciones privadas. Harry, sin embargo, decidió ir siempre a la cocina a comer. Eso probablemente también contrarrestaría su inminente soledad, admitió. Estaba pensando en qué hechizos practicaría más tarde en la sala de los menesteres, después de todo, no quería quedarse atrás de Daphne, que probablemente ya estaba entrenando como loca, cuando de repente una persona apareció a su lado. Harry levantó la vista, sobresaltado. A su lado estaba su estimado director, Albus Dumbledore. No se había dado cuenta de cómo se acercaba. Tenía que tener más cuidado, se advirtió a sí mismo en silencio. Buenos días, Harry, dijo Dumbledore, sentándose frente a él. Director de escuela, ¿cómo estás, muchacho? Harry no respondió, pero miró atentamente a Dumbledore. ¿Qué quería de él ahora? Uno de los elfos domésticos se acercó a su mesa y colocó una gran taza de chocolate caliente frente a Dumbledore. Gracias, Minky. Huele maravilloso. Como siempre.
Dumbledore empezó a beber mientras observaba a Harry a través de sus gafas de media luna. Harry le devolvió la mirada inmóvil con los brazos cruzados. Finalmente, Dumbledore suspiró en voz alta. Harry, sé que nuestro comienzo no fue precisamente el mejor. Cometí errores por los cuales me gustaría disculparme desde el fondo de mi corazón. Me gustaría intentar restaurar al menos un poco de la confianza perdida. En ese momento Harry tuvo que resoplar, pero Dumbledore continuó sin interrumpirlo. ¿Qué te parece si te doy algunas lecciones privadas durante el verano? ¿Hay algo que realmente quieras aprender y en lo que pueda ayudarte? Eso realmente despertó la atención de Harry. A pesar de todo su desagrado por el director, sin duda era un gran mago con toneladas de experiencia. Harry solo podía imaginar la advertencia de Daphne de que las emociones personales no deberían impedirle aprender cosas útiles. Maldita sea, incluso le había hecho prestar atención a las clases de pociones. ¿Pero qué debía pedirle a Dumbledore? Sin duda conocía innumerables tipos de magia. Harry pensó en un hechizo que lo había fascinado desde que leyó sobre él por primera vez en un libro oscuro en la sala de los menesteres. Tampoco podía olvidar por completo su aversión. Por lo tanto, consideró conveniente darle a Dumbledore una pequeña sorpresa. Con una sonrisa contenida, le respondió al director: quiero aprender a conjurar el fuego infernal. Dumbledore palideció y Harry rió para sus adentros. Exactamente la reacción que esperaba. Harry, esto es magia extremadamente oscura. No puedo enseñártelo, y no deberías estar lidiando con algo así, y también exactamente la respuesta que esperaba. Dumbledore todavía lo miraba en estado de shock. Qué lástima, Harry se encogió de hombros. Sin embargo, también tenía otra idea de lo que le gustaría aprender. Aunque no podía imaginar que Dumbledore aceptara, aunque claramente no se trataba de magia oscura, definitivamente sería una habilidad útil. Entonces quiero aprender a aparecerme. Después de eso, Dumbledore no reaccionó en absoluto. Se limitó a mirar a Harry muy de cerca hasta que se le formó una arruga en el rostro. De acuerdo, dijo finalmente después de un profundo suspiro. Ahora le tocaba a Harry sorprenderse. En realidad no había pensado que Dumbledore lo aceptaría. Pero Harry, nadie puede saberlo. Estrictamente hablando, nos estamos moviendo fuera de lo que está legalmente permitido. Dumbledore dudó, pero luego continuó. Por favor, ven a mi oficina mañana a las 8 en punto. Harry solo asintió brevemente y luego se levantó para salir de la cocina. Adiós, director. Por la noche, el sueño anterior de Harry se repitió. De alguna manera. Todavía era una mezcla de sentimientos y sensaciones, como si estuviera sosteniendo a otra persona en sus brazos. O a alguien más que él. Calidez, seguridad, intimidad. Sentimientos agradables. También notó ese olor de nuevo. Pero a diferencia de la noche anterior, Harry pudo identificar el olor esta vez. Porque al principio de su sueño había visto un par de ojos familiares, solo por un breve momento, pero ciertamente habían sido de un azul hielo, como puertas a un mundo extraño. Harry conocía muy bien esos ojos, de hecho, por las muchas veces que los había mirado con fascinación, incluso la primera vez que los había visto. Esos eran los ojos de Daphne. Y ese olor también era el de Daphne. De alguna manera se le había vuelto familiar en los últimos meses, pero nunca antes lo había notado ni había pensado en ello. Pero ahora ya no había ninguna duda de que ese era exactamente el olor de Daphne. Era como sostener a Daphne en sus brazos. O como si ella lo estuviera sosteniendo a él. En realidad no importaba. ¿Qué significaba todo esto? Nunca antes había tenido sueños así. ¿Eran siquiera sueños? ¿Se había engañado a sí mismo mientras dormía? Pero parecía tan real, más real que cualquier otro sueño anterior. ¿Y qué significaba que al principio, durante una fracción de segundo, había sentido un dolor agudo, como si miles de agujas incandescentes estuvieran entrando en su cuerpo? Todas estas preguntas confusas todavía molestaban a Harry mientras se inclinaba sobre un libro encuadernado en cuero negro en la sala de los menesteres. Dumbledore no quería enseñarle el hechizo, de acuerdo, pero eso no significaba que Harry no pudiera intentarlo por sí mismo. Después de todo, él mismo había aprendido muchos hechizos con la ayuda de los libros de esta sala. Volvió a escanear la página. Llamas devastadoras, destrucción, fuerza de la naturaleza, criaturas del infierno, peligroso, solo tenía que dominar este hechizo. Harry respiró profundamente, agarró su varita y dijo: Puranaeros Estugaeto. Y. No pasó nada. Decepcionado, Harry lo intentó de nuevo. Puranaeros Estugaeto. Pero no pasó nada más.
Ni llamas, ni siquiera un poco de calor. ¿Se olvidó de algo? No, las palabras eran correctas. Y tampoco hacía falta un determinado movimiento de varita. Solo había que desear conjurar el devastador fuego infernal. ¿Y lo hizo, no? Ari lo intentó de nuevo. Esta vez, se concentró en la gigantesca tormenta de fuego que quería crear. En el calor abrasador. Y, en efecto, sintió que las llamas cobraban vida. Una sensación de poder invadió a Ari. Apretó su varita con ambas manos. Puranaeros Stugaito. Ari sintió que una sensación de poder recorría todo su cuerpo, a través de su brazo extendido hasta su varita, que se había calentado significativamente. Vio las llamas en su mente y sintió su calor. Su varita comenzó a emitir nubes de humo. De repente, Ari sintió como si le arrebataran la varita de la mano. Y, de hecho, cayó hacia adelante de golpe, y la varita salió despedida de su mano. Ari estaba jadeando en el suelo. Su corazón latía aceleradamente y se sentía como si acabara de correr una maratón. También estaba empapado en sudor. Su varita estaba en el suelo frente a él, todavía echando humo ligeramente, pero también dejó de hacerlo poco después. Ari nunca se había sentido tan agotado en su vida. Se quedó tendido en el suelo de piedra durante un largo rato antes de poder volver a pensar con claridad. Al parecer, el hechizo seguía estando más allá de sus capacidades. Pero se debía a su edad o no tenía la fuerza de voluntad para dominarlo. En cualquier caso, no debería intentarlo más durante un tiempo, aunque el intento de Ari de conjurar Fiendfire había fracasado miserablemente, sus lecciones privadas de aparición con Dumbledore fueron mucho más exitosas. La primera reunión se centró en los principios teóricos básicos, pero a Ari se le permitió probarlo en la práctica en sus reuniones posteriores en las semanas siguientes. Para ello, Dumbledore eliminó parcialmente los hechizos protectores que hacían imposible aparecerse dentro de Hogwarts. En la 11ª noche logró desaparecer en un anillo en el suelo de la oficina de Dumbledore y reapareció en otro anillo a 1 metro de distancia. Después, aumentaron las distancias y después de 7 semanas Harry pudo aparecerse en varios pisos dentro de Hogwarts. Fue un trabajo duro y le costó a Harry mucha energía, pero estaba ansioso por dominar esta magia. Sin embargo, una vez estuvo un poco desconcentrado y se presentó a su destino con solo una ceja. Dumbledore, sin embargo, dijo que podía estar contento de no haberse desmembrado. Eso habría sido mucho más doloroso. La ceja faltante ya había vuelto a crecer, apoyada por algunos bálsamos mágicos aplicados. Dumbledore buscó hablar con Harry durante todas sus reuniones, y Harry respondió por necesidad. Después de todo, quería algo de Dumbledore y entonces debería hacerlo al menos por pura cortesía. Pero, no obstante, evitó la pregunta de Dumbledore sobre detalles privados de su vida y planes, y los de Daphne. Así que hablaron principalmente sobre las lecciones de Hogwarts y la magia en general. Aún así, Dumbledore parecía complacido de que hubiera al menos algún tipo de confianza entre ellos, pero Harry no había perdonado a Dumbledore por su comportamiento anterior. ¿Debería el anciano pensar que todo estaba bien entre ellos otra vez? Pensó Harry. Pero nunca confiaría en él, sus sueños también continuaron. Se volvieron cada vez más realistas. Incluso sentía que podía sentir los latidos del corazón de Daphne. ¿O eran los suyos? En cualquier caso, se sentía feliz cada vez que se acostaba en la cama después de un largo día y cerraba los ojos. Aunque todavía sentía un dolor punzante de vez en cuando antes de que comenzaran las sensaciones agradables. En la mañana de su 12º cumpleaños, Harry recibió libros de Dumbledore, McGonagall y Flitwick. Agradeció cortésmente los regalos, pero en realidad tuvo acceso a libros mucho más útiles y completos, y tal vez no tan apropiados para su edad, en la sala de los menesteres. Harry pasó un maravilloso día al aire libre y al sol con Hagrid, que culminó con un vuelo a lomos de un hipogrifo. Harry todavía sonreía al pensar en esto cuando entró exhausto en el dormitorio de Slytherin, pero la vista que vio allí lo dejó sin aliento. Un elfo doméstico saltaba arriba y abajo en su cama, emitiendo sonidos alegres. Sin embargo, el elfo doméstico estaba vestido con una especie de funda de almohada con agujeros para los brazos y las piernas. Harry nunca había visto eso antes en los elfos domésticos de Hogwarts. Cuando el elfo doméstico notó la presencia de Harry, se deslizó de la cama y se inclinó tan profundamente que la punta de su larga nariz casi tocó el suelo. Hola, dijo Harry con curiosidad. Harry Potter, dijo el elfo con voz aguda, Dobby ha estado esperando tanto tiempo para conocerte, señor Harry Potter, qué honor, gracias, pero ¿quién eres? ¿Y por qué estás aquí?
Dobby es Dobby, señor. Solo Dobby. ¿Y qué es lo que quieres aquí, Dobby? Harry seguía confundido. Estaba seguro de que nunca había conocido a Dobby antes. ¿Trabajaba en Hogwarts? Pero entonces, ¿por qué esos extraños harapos como ropa? Dobby respondió con una expresión seria. Dobby está aquí, señor Harry Potter, para decirle, es difícil, señor, Dobby no sabe por dónde empezar. Siéntate, Dobby, por favor, dijo Harry cortésmente, señalando la cama en la que Harry estaba sentado. Para su horror, Dobby estalló en lágrimas. Siéntate. Nunca, nunca jamás, sollozó el elfo doméstico. Lo siento, no quise ofenderte ni nada. ¿Qué le pasaba a esta criatura? Ofende a Dobby. A Dobby nunca ningún mago le ha pedido que se siente, como a un igual, y así, Dobby estaba sentado en la cama, como un muñeco grande y feo con hipo. En algún momento se había calmado un poco y ahora miraba a Harry con una expresión de admiración en sus ojos llorosos. Aún no has conocido a un mago decente, dijo Harry alentándolo. Dobby sacudió la cabeza levemente. De repente, se levantó de un salto y comenzó a golpearse la cabeza contra el poste de la cama. Mal Dobby. Mal Dobby. Gritó. ¿Qué estás haciendo? Aturdido, Harry arrastró al elfo doméstico de vuelta a la cama. Dobby tuvo que castigarse a sí mismo, señor Harry Potter, respondió el elfo con un ligero estrabismo en los ojos. Dobby casi habló mal de su familia, señor, ¿tu familia? La familia de magos a la que sirve Dobby, señor, Dobby está obligado a servir a una casa y a una familia para siempre. ¿Saben que estás aquí? Preguntó Harry con curiosidad. Dobby se estremeció. Oh, no, señor, no, Dobby tendrá que castigarse muy severamente por haber venido a verte, Harry Potter, señor. Dobby tendrá que taparse los oídos con la puerta del horno por esto. Si alguna vez se enteraran, señor, pero no se darán cuenta si tapas los oídos con la puerta del horno. Dobby lo duda, señor. Dobby siempre tiene que castigarse por algo, señor. A veces la familia le recuerda a Dobby que Dobby ha olvidado algunos castigos, pero entonces, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Un elfo doméstico debe ser liberado, señor. Y la familia nunca liberará a Dobby, Dobby servirá a la familia hasta que muera, señor. Harry no lo sabía. ¿Ocurría lo mismo con los elfos domésticos de Hogwarts? En realidad, siempre le causaban una impresión de satisfacción y felicidad. ¿Puedo ayudarte en algo? Preguntó Harry con cuidado. Dobby gritó con su voz aguda. Harry Potter pregunta si puede ayudar a Dobby. Dobby ha oído hablar de su grandeza, señor, pero de su bondad, Dobby nunca supo. Tranquilo, Dobby, trató de calmar a Harry al elfo doméstico. Y yo no soy muy bueno, la verdad. Harry Potter es humilde y modesto, dijo Dobby con admiración, con sus ojos brillantes. Harry Potter no habla de su triunfo sobre aquel que no debe ser nombrado. ¿Voldemort? Dobby se tapó las orejas de murciélago con las manos y gimió. Ah, no pronuncies ese nombre, señor. No pronuncies ese nombre. Harry se quedó en silencio. En realidad no sabía qué estaba pasando. Finalmente, Dobby volvió a hablar, secándose la cara con una esquina de su sucia funda de almohada. Harry Potter, señor, es valiente y valiente. Ya de bebé derrotó a aquel que no debe ser nombrado. Pero Dobby ha venido a proteger a Harry Potter, a advertirle, incluso si más tarde debe taparse los oídos con la puerta del horno. Harry Potter debe salir de Hogwarts. ¿Qué? No puedo salir de aquí. ¿Solo aquí yo? No, 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 chilló Dobby, sacudiendo la cabeza con tanta fuerza que le temblaban las orejas. Harry Potter tiene que ir a otro lugar donde esté a salvo. Es demasiado grande, demasiado bueno para perderlo. Si Harry Potter se queda en Hogwarts, correrá un peligro mortal. ¿Por qué? Preguntó Harry sorprendido. Hay un complot, señor Harry Potter. Un complot para que sucedan las cosas más terribles en el colegio Hogwarts de magia y hechicería este año. Dobby lo sabe desde hace meses, señor. Harry Potter no debe ponerse en peligro. Es demasiado importante, señor. Dobby temblaba por completo. ¿Qué cosas terribles? Dijo Harry de inmediato. ¿Quién las está tramando? Dobby hizo un extraño ruido de ahogo y luego volvió a golpearse la cabeza contra el poste de la cama. Está bien. Gritó Harry, agarrando el brazo del elfo para calmarlo. No puedes decírmelo, lo entiendo. ¿Pero por qué me estás advirtiendo? Un pensamiento repentino y desagradable lo asaltó. Espera, esto no tiene nada que ver con perdón, con ya sabe quién, ¿verdad? Podrías simplemente sacudir la cabeza o asentir. No, no el que no debe ser nombrado, señor Harry Potter.
Dobby tenía los ojos muy abiertos y a Harry le pareció que estaba intentando darle una pista. Sin embargo, Harry estaba completamente perdido. Después de varios momentos de silencio incómodo, Dobby comenzó a temblar de nuevo y preguntó con voz chillona. Entonces, ¿dejará Hogwarts, señor Harry Potter? No puedo, Dobby. Mi vida en Hogwarts es todo lo que tengo. Sin ella, no podría, pero debe abandonar Hogwarts, señor. No tiene más remedio. ¡No! Harry se levantó de un salto, furioso, con los puños apretados. No me voy a ir. ¿Me oyes? De ninguna manera. Dobby tembló aún más y comenzó a sollozar en voz alta. Con un chasquido como el de un látigo, Dobby desapareció, dejando a Harry profundamente confundido. Harry decidió no contarle a nadie en Hogwarts sobre la visita de ese elfo doméstico. De todos modos, no sabía qué pensar. Tal vez Dobby simplemente estaba loco. Después de todo, se había comportado de manera completamente diferente a los elfos domésticos de Hogwarts. Pero se lo diría a Daphne. Tal vez ella pudiera resolverlo. Echaba cada vez más de menos a Daphne a medida que avanzaba el verano. Echaba de menos hablar con ella, reírse con ella o simplemente sentarse a su lado mientras hacían los deberes. Se había acostumbrado tanto a la presencia constante de Daphne durante el año escolar que ahora su ausencia era aún más evidente y dolorosa. Sus sueños, que volvían cada noche, eran al menos un pequeño consuelo. A estas alturas, incluso tenía la sensación de que podía sentir el cabello de Daphne en sus manos en esos sueños. Ahora estaba seguro de que esos sueños eran reales. De alguna manera, estaba conectado con Daphne en sus sueños, incluso si no tenía idea de cómo algo así era posible. Podrían pensar en ello juntos cuando se reencontraran. Hasta entonces, simplemente disfrutaba de sus misteriosos sueños y los sentimientos de felicidad que le brindaban. Por lo demás, Harry pasaba sus días con Hagrid, que incluso lo había llevado varias veces al bosque prohibido, o en la sala de los menesteres, donde practicaba sus hechizos todos los días. Incluso había conseguido que los muñecos que había creado en la sala le lanzaran hechizos y maldiciones. Por ello, había recibido muchos golpes dolorosos, pero sin duda sus reflejos habían mejorado rápidamente y seguían mejorando. 2 semanas después de su cumpleaños, visitó el callejón Diagon con Hagrid como estaba previsto. Además de los útiles escolares necesarios, consiguió el regalo para Daphne. No era nada barato, pero a Harry no le importaba. Solo esperaba que Daphne estuviera contenta por ello. Las últimas semanas de las vacaciones de verano finalmente parecieron una eternidad para Harry, atrapado en una rutina recurrente de entrenamiento diario y sueños nocturnos que solo podían ser un lamentable sustituto de la compañía y la cercanía adecuadas. Así fue como todo el cuerpo de Harry tembló de agradable anticipación cuando finalmente llegó a la estación de Hogsmeade el 1 de septiembre. Harry cruzó apresuradamente el andén, que ya estaba lleno de estudiantes y aún bajaban más estudiantes del tren. La única persona a la que quería ver no estaba a la vista. Atrajo mucha atención con su comportamiento, pero no le importó. Una pequeña niña pelirroja junto a la que pasaba lo miró con los ojos muy abiertos. Probablemente una alumna de primer año, pensó Harry. Una vez más, maldijo su cicatriz. ¿Dónde estaba? Se había bajado al final del tren. Tenía que, de repente, Daphne salió de la multitud frente a él. Harry habría reconocido su cabello rubio miel entre miles. Ella miró a su alrededor inquieta, como si también estuviera buscando a alguien. Sus miradas se cruzaron y a Harry le pareció que el mundo entero se estaba deteniendo. No podía oír nada más que su propia respiración. Y no podía ver nada más que el rostro de Daphne y sus ojos azul hielo. En un abrir y cerrar de ojos, ambos cayeron en los brazos del otro. Todo el cuerpo de Harry tembló. Sintió que Daphne también temblaba. Estaba muy contento. Por fin había vuelto. Levantó con cuidado la cabeza de Daphne y vio que las lágrimas corrían por sus mejillas. Con delicadeza, las secó y se perdió en sus ojos profundos. Como si fuera lo más natural del mundo, Harry se inclinó hacia adelante y besó a Daphne en los labios. Una agradable calidez lo invadió de inmediato. Sintió que Daphne le devolvía el beso, abrazándolo con fuerza. Nunca antes nada había sido tan perfecto para Harry. Se sentía completo de nuevo, como si hubiera estado un poco incompleto en los últimos meses, como si una parte de él hubiera estado ausente. En algún momento Harry se separó de Daphne, jadeando y buscando la mirada de ella. «Daphne, ¿estás bien?», preguntó Harry vacilante, sabiendo lo que Daphne tenía que soportar.
Daphne solo sacudió la cabeza levemente y las lágrimas corrieron por sus mejillas nuevamente, sus dedos agarrando su capa con fuerza. Temblando, ella comenzó a hablar. No quiero mentir, Harry, pero todo eso se acabó. Sobreviví. Y ahora estoy aquí de nuevo. Harry envolvió con cautela a su amiga, simplemente disfrutando de reunirse con ella, acariciando suavemente su espalda. De repente, una voz familiar lo sacó de su convivencia. Es realmente conmovedor. La sangre sucia y el traidor a la sangre. ¡Qué pareja más encantadora! Draco Malfoy les dirigió una mirada burlona, fingiendo vomitar. Crabbe y Goyle detrás de él hicieron lo mismo, riéndose con desdén. Una furia violenta se apoderó de Harry. Se soltó del abrazo de Daphne y se colocó frente a ella para protegerla. «Vete a la mierda, Malfoy», gritó enojado, sacando su varita. Depulsó. Con un fuerte grito, Malfoy voló por el aire, estrellándose contra el suelo a varios metros de distancia, aullando de dolor. A Harry le hubiera gustado hacerle algo mucho peor al bastardo, pero se quedó corto. Pero todo a su debido tiempo. Algún día, se volvió hacia Daphne, que mientras tanto se había secado las lágrimas del rostro y le sonreía con ironía. ¿Sabes que te castigarán con Snape por eso? Todo a su debido tiempo, Harry le devolvió la sonrisa. Y definitivamente no voy a estar solo, considerando lo que hiciste con Parkinson el día de tu partida. Oh, maldita sea, ambos se echaron a reír. Harry tomó la mano de Daphne, que estaba encantada de darle. Juntos se dirigieron hacia los carruajes que los llevarían de vuelta a Hogwarts. Harry estaba muy contento de reunirse con Daphne. Todo estaba como debía ser. Cuando estuvieron solos en un carruaje, Harry habló de nuevo. Daphne, en mis sueños, lo sé, Harry. Hablaremos de ello más tarde. Ahora solo quiero disfrutar de este momento. Daphne apoyó la cabeza sobre los hombros de Harry y cerró los ojos con satisfacción. Harry, a su vez, rodeó con el brazo a su pareja y dejó caer la cabeza sobre la de ella, notando su olor, que en realidad le recordaba a naranjas y girasoles. Felizmente, respiró profundamente. En ese momento, con los dos en ese carruaje, todo era realmente perfecto. Capítulo 9, Víctimas. Al entrar en la sala común, Harry fue recibido con una ceja levantada por Daphne, pero también sonrió ampliamente, aunque todavía podía sentir claramente su ojo derecho palpitante. Luego evaluó a su amiga, pero ella todavía lucía igual que antes esa noche, cuando se habían despedido después del banquete de bienvenida, solo para prometerse mutuamente al mismo tiempo que se volverían a encontrar más tarde en la sala común. Parece que usted ha salido más beneficiado que yo, resumió sus observaciones en tono humorístico. Estoy segura de que querían intentar algo, pero mi varita en alto debe haberles hecho pensarlo 2 veces. Todos son cobardes. Bien por ellos. Si mis compañeros de habitación hubieran hecho lo mismo, les habría ahorrado mucho dolor y no tendrían que pasar la noche atados a sus camas. Creo que Not incluso se hizo pis encima. En ese momento Harry tuvo que reír. Daphne se acercó a Harry y le puso la mano en el lado derecho de la cara. Con cuidado, pasó el pulgar por su ojo morado y palpitante. Harry se estremeció. Pero parece que tú tampoco has salido completamente ileso, peligroso brujo. Pero llévalo con orgullo. Como señal de tu victoria de hoy. 5 contra 1. Al menos en Slytherin, todo el mundo lo sabrá mañana. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Daphne y en sus ojos, Harry vio algo que le recordó la mirada de un depredador. Son solo perros sarnosos, Harry, pero nosotros somos serpientes orgullosas. Asintiendo, Harry le devolvió la sonrisa, antes de arrojar su capa de invisibilidad sobre ambos, y juntos se dirigieron a su refugio en la sala de los menesteres. Una vez allí, Harry vio que la habitación había cumplido sus deseos. Un cómodo sofá y varios sillones frente a una chimenea encendida. El lugar perfecto para una larga conversación, y realmente tenían mucho de qué hablar. Ambos se sentaron en el sofá y se miraron. Harry leyó en la expresión seria de Daphne que ella estaba preocupada por exactamente lo mismo que él. Tenemos que hablar, dijo Harry, lo obvio. Sí, lo hemos hecho. Daphne, los últimos meses, de alguna manera soñé contigo mientras dormía. Pero sé que no eran solo sueños. De alguna manera, estábamos conectados. ¿Tiene algún sentido lo que digo?
No sé si todo esto tiene sentido, pero sí, estábamos conectados de alguna manera. Algo nos conectaba. Harry notó una sombra que se reflejaba en el rostro de Daphne mientras hablaba. Su corazón se encogió. ¿Eso es malo para ti? Su voz sonaba gutural. Daphne lo miró sorprendida, sus ojos se encontraron con los de él y la comprensión se reflejó en sus rasgos. De repente, tomó sus manos. ¡No! No, Harry. Dijo apresurada y en voz alta. Eso fue lo más hermoso que he experimentado. Esas noches compartidas fueron lo único que me aseguró que no me volviera loca en los últimos meses. Las mejillas de Daphne se sonrojaron levemente. Harry agarró las manos de Daphne y sintió que temblaban levemente. La miró con ternura. A mí también me pareció hermoso, dijo. Te sentí. Como si mi mente y mi cuerpo estuvieran de alguna manera contigo, pero a veces sentí dolor por un breve instante. Daphne, sin embargo, dejó sin respuesta su pregunta no formulada. Pero Daphne, ¿por qué? ¿Por qué estábamos conectados? ¿Es eso normal? No, eso no es normal. Pero yo, tengo una suposición de que pudo haberlo causado todo. En mi primera noche, en casa, tuve una pesadilla, te prometí que nunca te mentiría, así que, fue realmente malo. Todo el día. Peor que nunca. Y luego el sueño. Fue tan real. Deseé estar muerta. Daphne miró hacia otro lado, pero Harry se sintió tan inquieto, tan indefenso de nuevo. Desesperadamente apretó su agarre en las manos de Daphne, esperando que ella pudiera sentir que él estaba allí para ella. Daphne continuó su conversación con calma. En algún momento escuché música. Era realmente hermosa. Y luego, de repente, Fawkes apareció. Él, de alguna manera me liberó del dolor y mi pesadilla. Y no solo lo soñé. Fue real, lo sentí. Y luego te sentí a ti. De alguna manera, Fawkes debe haber venido a mí en mi sueño y te ha traído a ti también. Ahora Daphne lo miró de nuevo y el fuego ardiente se reflejó en sus ojos. Harry sintió una profunda gratitud por el Fénix. No sentía Fawkes, dijo. Pero si pudo reducir tu sufrimiento y fue responsable de nuestros sueños, entonces le estoy profundamente agradecido. Creo que quería ayudarme de alguna manera, dijo Daphne. Y quería mostrarme algo. Me mostró su vida. Lo he visto arder en llamas al final de su vida. Y he visto cómo renacía de las cenizas. No estoy segura de qué quería mostrarme. Pero de alguna manera es importante, estoy segura de ello. Harry reflexionó. La destrucción siempre tiene el potencial de comenzar de nuevo. Incluso puede surgir nueva vida de las cenizas. Es una idea reconfortante, ¿no? Todo sufrimiento acabará pasando. Daphne se giró y apoyó la cabeza en su hombro, como antes. Eso estaría bien, suspiró. Durante un rato ninguno de los dos dijo una palabra, en cambio, se quedaron mirando el fuego abierto, disfrutando de la compañía del otro. Harry se sintió feliz. Daphne parecía seguir pensando en algo, porque en un momento dado levantó la cabeza de nuevo y miró a Harry con seriedad. Pero Harry, no sé si Fawkes solo pudo aparecer en mi sueño, dijo. O si otros también pudieron hacerlo. No me gusta la idea de que la gente pueda entrar en mi cabeza de esta manera. Deberíamos investigar cómo es posible y qué puedes hacer para defenderte de ello. Después de un momento de vacilación, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Pero no quiero que nuestros sueños se detengan, Harry tampoco quería eso. Estaba a punto de responder cuando de repente recordó que todavía tenía un regalo para ella. De repente, se levantó de un salto y provocó un grito de sorpresa en Daphne. Abrió rápidamente su bolso y sacó un libro grande, no muy distinto del que le había dado a Grid. Solo que este no estaba encuadernado en rojo, sino en suave cuero azul. El color favorito de Harry, el color de los ojos de Daphne. Tengo un regalo para ti. Feliz cumpleaños atrasado, Daphne, dijo Harry y le entregó el libro. Daphne lo tomó con curiosidad, acariciando lentamente la cubierta de cuero. Harry mantuvo sus ojos en el rostro de Daphne todo el tiempo, percibiendo cada detalle mientras ella abría el libro con cuidado. Así, vio que sus ojos se abrían de par en par con sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Por supuesto, Harry sabía lo que había en el libro, porque lo había mirado una y otra vez. Habían sido necesarios muchos galeones para crear las imágenes que había pegado en el libro a partir de sus recuerdos, pero no le importaba. Había tenido que pensar con mucha firmeza en esos momentos, que luego habían sido mágicamente extraídos de sus recuerdos y visualizados como imágenes físicas. Mostraban momentos que recordaba con cariño, que eran importantes para él.
¿Cómo había visto a Daphne en Madame Malkins? ¿Cómo había tomado su mano allí por primera vez? ¿Cómo la había visto de nuevo en el andén de King's Cross? Y esas eran solo las primeras imágenes. Siguieron muchas más. Ambos comiendo dulces en el expreso de Hogwarts. Daphne con el sombrero seleccionador en la cabeza. Cómo había hecho volar a una cautelosa Daphne en su escoba durante sus lecciones de vuelo. Su pacto frente al espejo. Una de sus imágenes favoritas mostraba cómo ambos sonreían después de haber logrado crear múltiples bolas de luz a la vez en una sala de los menesteres completamente oscura, de modo que parecía que estaban rodeados por una miríada de estrellas brillantes. Las últimas imágenes mostraban su despedida en Hogsmeade, el beso y el último contacto visual antes de que Daphne subiera al tren. Vio que Daphne miraba cada una de esas imágenes, claramente conmovida. Pasaba las páginas con tanto cuidado como si el libro fuera el objeto más valioso del mundo. Harry se había sentado de nuevo junto a su amigo, sonriendo para sí mismo. Cuando Daphne llegó al final del libro, lo cerró con cuidado y lo abrazó contra su pecho. Harry notó que una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla. Se inclinó hacia adelante, sorprendido, solo para mirar los hermosos y brillantes ojos de Daphne. No sabía quién había iniciado el beso esta vez, tal vez ambos habían tenido el mismo pensamiento, solo sentía los suaves labios de Daphne sobre los suyos y el calor de su cuerpo y su corazón cuando ella lo abrazó. ¿Y Daphne había usado perfume? Este beso duró mucho más que los dos anteriores en el andén de Hogsmeade. Sin embargo, en algún momento, finalmente se separaron. ¿Te gusta el regalo?, preguntó Harry con picardía. Daphne respondió en voz baja. Harry, la chica de las fotos no soy yo. Sí, lo eres, Daphne. Así eres tú como te veo. El hombre de la tienda dijo que las imágenes creadas a partir de recuerdos siempre son subjetivas. Las imágenes muestran cómo recuerdo esos momentos. ¿Así es como me ves? Daphne miró directamente a Harry a la cara, su voz revelaba su desconcierto. Esperaba una respuesta sincera y, dado lo que significaba para él ahora, no merecía nada más. Sí, Daphne. Para mí eres hermosa. No solo por tu apariencia, sino también por tu corazón, por tu alma. El tiempo que he pasado contigo, el tiempo que espero pasar contigo en el futuro, significa más para mí que cualquier otra cosa en el mundo. Quiero verte sonreír mucho más, Daphne. Ya sé que no quiero volver a extrañarte en mi vida. Así que sí, así es como te veo. Harry, gracias. Daphne se arrojó al cuello de Harry y comenzó a sollozar. Esta vez Harry supo exactamente a qué se refería Daphne con sus gracias. Le acarició la espalda con suavidad. En un momento dado, sin embargo, Daphne se tensó de repente y miró a Harry en estado de shock. Harry. No tengo ningún regalo para ti. No tuve ninguna posibilidad, ni dinero. Harry la detuvo poniéndole un dedo en los labios. Está todo bien, Daphne. Que hayas vuelto a mí es todo lo que necesito. Siempre, Harry. La radiante sonrisa de Daphne que acompañó sus palabras fue tan hermosa para Harry que decidió incluir definitivamente ese momento en el próximo libro ilustrado. Cuando finalmente se levantaron para regresar a sus dormitorios, Daphne todavía sostenía el libro cerca de su pecho, pero por lo demás estaba tan irritable como siempre. Mañana será el momento de un duelo de nuevo, dijo. Estoy emocionada por ver lo que han aprendido durante el verano. Espero que no hayan pasado todo el tiempo pensando en palabras cursis para avergonzarme. Sus ojos brillantes eliminaron cualquier posible desprecio de sus palabras. No es que Harry lo necesitara. Te sorprenderás, respondió. Solo espero que no hayas sido demasiado perezoso. De lo contrario, será un evento sumamente aburrido. Esto hizo reír a los dos niños y Harry sintió que su corazón se calentaba de nuevo con la sonrisa de Daphne. Haría cualquier cosa por verla una y otra vez. Por cierto, nunca creerás el elfo doméstico más loco que conocí en mi cumpleaños. Cuando Harry se acostó más tarde, los otros chicos habían dejado de intentar liberarse y se habían quedado dormidos. Harry temblaba por todas partes, con la esperanza de que su conexión de ensueño con Daphne continuara en Hogwarts. Sin nada más que ese deseo en su cabeza, cerró los ojos y pronto se quedó dormido también. El deseo de Harry se hizo realidad. Como si nada hubiera cambiado, se sintió conectado nuevamente con Daphne en sus sueños esa noche. Con una sonrisa en su rostro, se despertó a la mañana siguiente, aunque solo había dormido unas pocas horas. Sin embargo, su buen humor se desvaneció rápidamente cuando, durante el desayuno, Snape corrió hacia ellos para castigarlos por su mala conducta hacia Malfoy y Parkinson. Tal como había temido.
Pero ellos simplemente lo aceptaron con un encogimiento de hombros. ¿Por qué? ¿Qué iban a decir? Después de todo, había habido docenas de testigos de sus actos. Sin embargo, si Harry no lo hubiera sabido mejor, casi creyó ver algo parecido al respeto brillar en los ojos de Snape por un breve momento. Luego las cosas empeoraron mucho. Harry estaba de pie con Daphne en el vestíbulo de entrada después de que terminaron de desayunar. Estaban a punto de tener su primera lección de defensa contra las artes oscuras con el nuevo profesor Lockhart, pero todavía tenían algo de tiempo antes de tener que ir al aula, pero Harry de alguna manera no podía deshacerse de la sensación de que alguien lo estaba observando. Mirando a su alrededor, vio a un niño pequeño, de cabello castaño rojizo, mirándolo con fascinación. Probablemente un estudiante de primer año, pensó Harry. En sus manos el niño sostenía lo que parecía una cámara Muggle común y corriente. En el momento en que Harry lo miró, se puso rojo brillante y comenzó a hablar nerviosamente. Hola, Harry. Soy Colin Creevey. El chico dio un paso adelante tímidamente. Al lado de Harry, Daphne se puso alerta. ¿Crees que, bueno, quiero decir, estaría bien para ti si puedo tomarte una foto? El chico levantó su cámara esperanzado. ¿Una foto? Repitió Harry incrédulo. Para poder demostrar que realmente te conocí. Sé todo sobre ti. Todo el mundo me lo ha contado. Sobre cómo sobreviviste cuando ya sabe quién mató a tus padres y trató de matarte a ti también. Y cómo desapareció y todo eso y cómo todavía tienes una cicatriz en forma de rayo en la frente. Harry maldijo su cicatriz una vez más. Y un chico de mi dormitorio dijo anoche que si revelo la película con la poción adecuada, las imágenes se moverán. Increíble, ¿no? Creevey había dicho todo esto sin tomar aire. Ahora respiró hondo, antes de continuar con su discurso. Es increíble estar aquí, ¿no? Nunca supe que todas las cosas raras que podía hacer eran magia hasta que recibí la carta de Hogwarts. Mi padre es lechero, ya sabes, él tampoco lo podía creer. Así que estoy tomando un montón de fotos para enviárselas a casa. Y sería genial si tuviera una de ti. Eres muy famoso. Tal vez tu amigo podría tomarla y yo podría estar a tu lado. Y luego, ¿podrías firmarla? Miró implorante a Harry. Suspirando, Harry miró a Daphne, que puso los ojos en blanco. Entonces ella apuntó con su varita a Creevey y, con un movimiento de su varita y un breve tarantallega, el chico de repente comenzó a bailar desenfrenadamente, con la cámara colgando arriba y abajo frente a su pecho. ¡Ey! Gritó Creevey, sobresaltado. En ese momento, el nuevo profesor Lockhart se acercó a ellos, con su túnica turquesa ondeando detrás de ellos. ¿Qué es todo esto, damas y caballeros? Harry y Daphne guardaron silencio, pero Creevey, que seguía bailando desenfrenadamente, exclamó. Quería una foto y un autógrafo de Harry, señor. Pero su amigo me hechizó. Pero señorita, le dijo Lockhart a Daphne, estará en detención por eso. Luego pasó un brazo por los hombros de Harry y dijo con voz jovial. Harry, por favor, ven conmigo al aula. Tienes tu primera lección conmigo, ¿verdad? Seguro que estarás muy nervioso, ¿verdad? Yo también lo estaría si tuviera tu edad y me enseñara a alguien tan importante como yo. Pero no te preocupes, Harry miró desesperadamente a Daphne. Todo este momento era solo una broma de tontos, ¿no? Daphne simplemente frunció el ceño y los siguió a distancia. A nadie parecía importarle más el Creevey que bailaba. Lockhart siguió hablando todo el tiempo, y la cosa fue empeorando cada vez más. En cuanto a la bella señorita, sin duda es agradable tener una admiradora que te adore. Pero, aún así, nunca debes permitir que tus admiradoras se enfrenten y se maldigan entre sí. De verdad, eso es inaceptable. No puedes permitir que eso suceda. Si en algún momento tuvieras tantos admiradores como yo, lo que es bastante improbable, tendrías que asegurarte de que nada de esto suceda. También me gustaría darte un consejo serio. No es prudente regalar fotografías firmadas en esta etapa de tu carrera. Parece un poco presuntuoso, Harry, para ser franco. Puede que llegue un momento en el que, como yo, necesites tener una pila a mano donde quiera que vayas, pero no creo que hayas llegado a ese punto todavía. Incluso si ya has alcanzado cierto nivel de publicidad, llegaron al aula y Lockhart por fin dejó ir a Harry. Se dirigió a un asiento en la parte más alejada de la clase y Daphne se sentó a su lado. No digas nada, le murmuró, a lo que ella solo respondió con un pequeño bufido. Finalmente, los demás estudiantes también entraron, pero los otros Slytherin les dieron a ambos un amplio margen. Bien, pensó Harry con aire de suficiencia.
Cuando todos se sentaron, Lockhart se aclaró la garganta en voz alta y se hizo el silencio. Dio un paso adelante, sosteniendo en alto una copia de Viajes con Trolls para mostrar su propio retrato guiñando el ojo en la portada. Yo, empezó Lockhart, señalándolo y guiñándole el ojo, Gilderoy Lockhart, Orden de Merlín, tercera clase, miembro honorario de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura y 5 veces premio a la sonrisa más encantadora de Witchweekly, pero no hablo de eso. No me deshice de Bandon Bansee sonriéndole. Daphne gimió en voz alta y Harry sintió que le estaba dando dolor de cabeza. Veo que todos compraron un juego completo de mis libros, bien hecho. Pensé que comenzaríamos hoy con un pequeño cuestionario. No hay de qué preocuparse, solo para comprobar que también los han leído, cuánto han asimilado. Lockhart repartió los exámenes antes de regresar al frente de la clase. Tienen 30 minutos. Empiecen ahora. Harry miró su papel y tuvo que recomponerse para no reírse a carcajadas de inmediato, pues leyó. 1. ¿Cuál es el color favorito de Gilderoy Lockhart? 2. ¿Cuál es la ambición secreta de Gilderoy Lockhart? 3. ¿Cuál es, en su opinión, el mayor logro de Gilderoy Lockhart hasta la fecha? Y así sucesivamente, a lo largo de 3 páginas, hasta llegar a 54. ¿Cuándo es el cumpleaños de Gilderoy Lockhart y cuál sería su regalo ideal? Miró a Daphne, que se limitó a sacudir la cabeza con total desconcierto. ¿Seguramente no podía hablar en serio sobre todo eso? De repente sintió que Daphne lo tomaba del brazo. Miró a su compañera, que todavía lo miraba completamente atónita. ¿Piensas lo mismo que yo? Le preguntó, igualmente aturdido. Si piensas lo que yo pienso, piensas lo que yo pienso. Ahora Harry realmente tuvo que reír. Lockhart levantó la vista de su escritorio, donde se había limpiado las uñas, y los miró. ¿Qué es tan gracioso? Harry intercambió una última mirada con Daphne y encontró aprobación en sus ojos. Así que ella realmente pensaba lo mismo que él. Harry entonces comenzó a hablar con un tono burlón. Lo siento, profesor. Pero este examen es una pérdida de tiempo. Por eso decidimos dejar esta lección. Harry se levantó de su asiento y guardó sus útiles de escritura en su bolso. Daphne lo siguió. Lockhart estaba visiblemente sorprendido. Pero, Harry, no puedes hacer eso, y tú también, señorita. Greengrass, respondió Daphne. Y como dijo Harry, este examen es una pérdida de tiempo. Y nuestro tiempo es limitado. Por lo tanto, dejaremos esta clase y aprenderemos algo útil en su lugar. Adiós, profesor. Los demás estudiantes los miraron con asombro. En voz alta, Lockhart les gritó. Pero eso no es aceptable. ¿Detención? Sí, tienen detención. ¿Acaso me están escuchando? Harry y Daphne ya estaban en la puerta. Harry gritó por encima del hombro. Está bien que me castiguen, profesor. Al menos, es por la tarde. Y de todas formas, no soy tan productivo por la tarde. Pero ahora, a plena luz del día, todavía puedo lograr algo en mi tiempo productivo. Así que, adiós, profesor. Y así se fueron. Cuando doblaron la siguiente esquina del pasillo, se desplomaron de risa. Decidieron utilizar su mañana libre para el duelo que habían acordado la noche anterior. Así fue como Harry y Daphne se encontraban ahora en un ring de duelo en la sala de los menesteres, observándose atentamente. Sería su primer duelo en 3 meses, y ambos estaban secretamente emocionados por ver qué y cuánto había aprendido el otro mientras tanto. Ambos esperaban que el otro empezara, pero Harry había decidido esperar y dejar que Daphne atacara primero. Había entrenado sus encantamientos de escudo y movimientos evasivos intensamente durante el verano y confiaba en que podría defenderse de Daphne sin tener que correr demasiados riesgos en la ofensiva. Era mejor esperar y ver de qué era capaz Daphne y esperar a que hubiera una debilidad en su defensa. Finalmente, Daphne comenzó su duelo levantando de repente su varita y gritando estupefy. Protego, gritó Harry apresuradamente y el hechizo aturdidor se rompió sin efecto en su escudo creado mágicamente. Sin él, la maldición lo habría golpeado directamente en el pecho. Harry respondió con un hechizo punzante deliberadamente mal dirigido que pasó rápidamente junto a Daphne. Se desató un enfrentamiento bastante unilateral, en el que Daphne disparó continuamente hechizos a Harry. Él pudo repeler muchos de ellos con sus encantamientos escudo, pero también tuvo que esquivar algunos, y algunos de los destellos rojos y azules de Daphne lo esquivaron por poco. Entretanto, Harry ocasionalmente disparaba algunos de sus propios aturdidores y encantamientos congelantes a Daphne para mantenerla ocupada. Mientras tanto, Harry analizaba sus patrones de movimiento para encontrar una debilidad en su defensa.
Hasta el momento sin resultado. Daphne parecía completamente impredecible en sus movimientos y hechizos, pero jadeaba cada vez más a medida que el duelo se prolongaba, pero Harry también notó que él también se cansaba. Si esto continuaba, el duelo terminaría porque uno de ellos cometió un error por agotamiento. Tenía que encontrar una solución. Pronto. ¿Debería arriesgarlo todo y pasar a la ofensiva también? Entonces, un destello de inspiración le llegó. No se le había ocurrido antes. Con una sonrisa traviesa, disparó 3 aturdidores seguidos a Daphne, que ella pudo bloquear. Harry estaba concentrado en el procedimiento mágico y, con un fuerte golpe, desapareció. Se sintió como si lo hubieran forzado a pasar por un tubo de goma muy apretado, antes de aparecer con otro golpe justo detrás de Daphne, quien giró la cabeza confundida. Al oír la aparición de Harry, ella se dio la vuelta y Harry ahora estaba mirando su rostro sorprendido. Daphne levantó frenéticamente su varita y apuntó a Harry, pero antes de que pudiera decir una palabra, Harry gritó Incarceros. Inmediatamente, unas cuerdas salieron disparadas de la punta de su varita y envolvieron a Daphne, dejándola encadenada. Ya no podía mover su varita. Sin embargo, casi al mismo tiempo, Harry sintió que la varita salía despedida de su mano. Daphne había logrado desarmarlo antes de que su hechizo la alcanzara. No verbalmente. Harry se rió, antes de acercarse a Daphne y aflojar sus ataduras. ¿Desde cuándo puedes aparecer? Le preguntó Daphne con incredulidad. Harry sonrió. Lo aprendí en verano y parece que gané. Aunque tu encanto desarmador todavía me sorprendió. ¿Cuánto tiempo has sido capaz de hacer magia en silencio, Daph? Daphne se había liberado y estaba de pie junto a él, con un brillo en los ojos. Empecé en el verano, dijo. Hasta ahora solo he hecho hechizos sencillos. Es muy difícil, pero también muy útil. Pero ¿cómo aprendiste a aparecerte? Dumbledore quería ganarse mi favor de nuevo. Por lo tanto, me ofreció lecciones privadas. Y eso fue lo que le pedí. Desafortunadamente, no quiso enseñarme Fiendfire. Por favor no me digas que intentaste conjurar Fiendfire. ¿Crees que soy una completa idiota, Daphne? Por supuesto que lo creo. Daphne se dio un golpe en la frente, por lo que Harry continuó. Pero no te preocupes, no lo logré. Por supuesto que no lo hiciste. Porque de lo contrario ahora estarías muerto, no vuelvas a hacer eso. Hubo un silencio incómodo entre ellos. Finalmente, fue Harry quien lo rompió. Entonces definitivamente tienes que enseñarme a lanzar hechizos de forma no verbal, Daphne, dijo. Daphne seguía mirándolo seriamente. Entonces tienes que mostrarme cómo haces tus encantamientos de escudo y cómo te volviste tan ágil que podías bloquear o esquivar casi todos mis hechizos. Trato. Colin Creevey lo intentó de nuevo al día siguiente y atacó a Harry frente a los invernaderos, pero Harry no tenía ganas de lidiar con el molesto estudiante de primer año de Gryffindor ni de ofrecerse como modelo para sus fotos. Así que esta vez fue Harry quien maldijo a Creevey, con la esperanza de que el chico finalmente aprendiera la lección y lo dejara en paz. Desafortunadamente, la profesora Sprout también había visto esto y lo había castigado por eso. Nada de esto hizo que Harry tuviera ganas de volver a la escuela. Después de todo, hacía menos de 2 días que había empezado el nuevo año escolar y, aún así, tenía que cumplir con la detención de Snape, Lockhart y Sprout. ¡Qué alegría! A Harry también le hubiera gustado terminar su primera lección de transformaciones igual que defensa contra las artes oscuras, pero tenía demasiado respeto por la profesora McGonagall como para eso. Aún así, cuando se les indicó que convirtieran un escarabajo en un botón, Harry y Daphne solo sonrieron tranquilamente y lo hicieron bien a la primera. Después de todo, habían intentado transformaciones mucho más difíciles. Esto les valió impresionantes elogios de McGonagall, 20 puntos para Slytherin, como si les importara, y miradas de resentimiento de sus compañeros de clase. Al final de la clase, McGonagall les pidió que se quedaran. Así que Harry y Daphne estaban ahora de pie con la maestra en el aula, que por lo demás estaba vacía. Señorita Greengrass, señor Potter, dijo McGonagall. Me dio la impresión de que ambos se sintieron un poco decepcionados en mi clase de hoy. Harry y Daphne solo asintieron, y McGonagall continuó. ¿Estoy en lo cierto al suponer que están practicando magia fuera de clase? Sí, profesor, respondió Harry. ¿En qué medida te adelantas al plan de estudios en tus ejercicios? Harry reflexionó. La última vez que miré, creo que había llegado a los hechizos de principios del tercer año. Pero eso fue hace un tiempo. Para ser honesto, no uso particularmente los libros escolares cuando practico.
Miró a Daphne, que se encogió de hombros con aburrimiento. A mí me pasa lo mismo. McGonagall pareció pensar mucho. Finalmente, miró a los dos niños. Entonces creo que deberíamos aumentar los requisitos para ambos. Todavía tendrán que asistir a clases regulares en el futuro, lo siento, pero ¿qué les parecería tomar lecciones adicionales conmigo? A un nivel avanzado de requisitos, por supuesto. Sería fantástico, profesor. Muchas gracias. Respondió Harry con auténtica alegría. Por fin un profesor los tomaba en serio. Daphne también respondió con su habitual tono tranquilo. Sí, gracias, profesor. McGonagall sonrió levemente. De nada. Para ser honesta, no he visto estudiantes tan ambiciosos y talentosos como ustedes dos en mucho tiempo, al menos en las áreas prácticas. Sería un desperdicio no apoyarlos. También hablaré con el profesor Flitwick sobre esto, ya que él siempre ha elogiado sus actuaciones también. También hablaría con el profesor Lockhart, si pensara que eso sería de alguna utilidad. Dijo esto último con un tono de satisfacción claramente reconocible, a lo que Harry respondió con una breve risa. Sí, profesor, probablemente sea cierto. Pero muchas gracias por preguntar, profesor Flitwick. Pero como subdirectora, tengo que decirles que tienen que volver a la clase del profesor Lockhart. El incidente de ayer no debe repetirse. ¿Me entienden? Ahora McGonagall los miró con expresión seria. Harry y Daphne respondieron de mala gana a la pregunta, que solo permitía una respuesta, y luego fueron despedidos. McGonagall realmente cumplió sus promesas y poco después les informó que a partir de ahora tendrían clases privadas con ella y el profesor Flitwick 3 veces por semana, en las que tratarían magia avanzada. Sin embargo, pronto llegó el momento de que Harry y Daphne fueran castigados con el profesor Lockhart. De mala gana, los dos se arrastraron por el pasillo del segundo piso hasta la oficina de Lockhart. Poco después de que llamara, la puerta se abrió de golpe y Lockhart les sonrió. Ah, aquí están los pequeños bribones. Pasen, pasen. Entraron en la oficina y fueron recibidos por docenas de Lockharts sonrientes. Había innumerables fotografías enmarcadas de él en todas las paredes e incluso en el escritorio. Incluso había firmado algunas de ellas. Bueno, queridos, dijo Lockhart, meneando el dedo. Por supuesto, no puedo excusar vuestra pequeña travesura en mi clase. Pero, por supuesto, hubo un tiempo en el que yo también era joven y estaba enamorado, y hubiera hecho cualquier cosa por pasar algún tiempo con mi amor. Así que no puedo estar enojado con vosotros. Pero en el futuro, aprovechad otras ocasiones para vuestras citas que no sean durante mi clase, ¿no es así, Harry? Lockhart le guiñó un ojo con picardía y Harry sintió que la sangre le subía a las mejillas. No se atrevió a mirar a Daphne. Lockhart continuó, señalando una pila de sobres sobre la mesa. Puedes escribir la dirección en los sobres. El primero es para Gladys Gudgeon, bendita sea, es una gran admiradora mía. Entonces comenzaron con su trabajo de prueba. Tal vez deberían haberse quedado en el aula, pensó Harry mientras tanto, exasperado. Harry simplemente dejó que Lockhart hablara. Y Daphne había decidido no pronunciar ni una sola palabra en toda la velada. De todos modos, solo está interesado en ti, Harry. Yo no soy famosa, le había dicho de antemano, pero Harry al menos de vez en cuando respondía con claro y sí. De vez en cuando captaba una frase como la fama es una amiga caprichosa, Harry o la fama es lo que hace la fama, recuérdalo. Se estaba haciendo tarde y Harry se estaba cansando y poniendo de mal humor, moviendo su mano dolorida sobre lo que parecía el sobre número 1000, escribiendo la dirección de Verónica Smetley. ¿Por qué eran todas mujeres? Se preguntó Harry. La mayoría de sus compañeras de clase también adoraban a su maestra, incluso Granger, a quien Harry habría considerado demasiado inteligente para eso. Todo esto estaba más allá de su capacidad. Al menos Daphne parecía inmune al encanto de Lockhart, lo encontraba incluso más molesto que él. Harry solo esperaba que la velada terminara pronto cuando de repente oyó algo muy distinto al chisporroteo de las velas moribundas y el parloteo de Lockhart sobre sus abanicos. Era una voz que le helaba la sangre en las venas. Una voz llena de odio abismal. Ven, ven a mí, déjame destrozarte, déjame desgarrarte, déjame matarte. Harry miró a Daphne con horror, quien le devolvió la mirada con horror también. ¿Qué fue eso? Preguntó en voz alta. Lo sé. Dijo Lockhart despreocupado. 6 meses seguidos en lo más alto de la lista de los más vendidos. Rompió todos los récords. No, esa voz. Respondió Harry agitado. Daphne todavía lo miraba con horror. ¿Perdón? Dijo Lockhart,
perplejo. ¿Qué voz? Esa voz que dijo, ¿no escuchaste nada? Lockhart miró a Harry confuso. ¿De qué estás hablando, Harry? Quizás te esté entrando un poco de sueño. Gran Scott, mira la hora. Llevamos aquí casi 4 horas. Nunca lo hubiera creído, el tiempo ha volado, ¿no es así? Harry no dijo nada. Miró a Daphne a los ojos y encontró la confirmación. Ciertamente no habían imaginado esa voz. ¿Pero por qué solo ellos dos la habían oído? ¿Y por qué no Lockhart? ¿Y qué era esa voz horrible y malvada de todos modos? Sin embargo, estas preguntas tenían que esperar hasta que estuvieran solos. Harry escuchó atentamente para poder oír la voz de nuevo, pero no se oía nada más que Lockhart, diciéndoles que no debían esperar un regalo como ese cada vez que los castigaran. Sintiéndose todavía aturdidos y aturdidos, Harry y Daphne finalmente salieron por la puerta, agarrándose la mano con firmeza. Luego se aseguraron de que ambos habían oído lo mismo, pero ninguno de ellos podía entender por qué solo ellos habían oído esa voz terrible y Lockhart no. Y no tenían la menor idea de qué era esa voz. Sin embargo, como su experiencia no se repitió, este misterio debía quedar sin resolver por ahora. Sin embargo, disfrutaron de sus lecciones privadas con McGonagall y Flitwick. Finalmente, sus maestros los animaron a usar magia más avanzada bajo instrucción profesional. McGonagall, en particular, estaba realmente exigiendo a Harry hasta el límite. Comenzó con el hecho de que se les indicó que transformaran objetos más grandes que simples escarabajos, como trozos de roca áspera en seda fina. McGonagall también les mostró cómo desaparecer objetos e incluso seres vivos, lo que normalmente solo se enseñaba en el 4º año de Hogwarts. Si ambos continuaban siendo tan ambiciosos y trabajadores, pronto comenzarían a entrenar conjuros y pequeñas transformaciones humanas, les prometió a Harry Daphne. Para Harry, el pensamiento analítico y el enfoque disciplinado que se requerían para las transformaciones más exigentes fueron un desafío completamente nuevo después de practicar hechizos de combate físicos y emocionales durante la mayor parte del verano. Daphne, por otro lado, parecía estar absorta en esto, pero ella era la parte racional de ellos de todos modos. A cambio, Harry sobresalía en los hechizos que Flitwick les mostraba, que requerían más creatividad e imaginación. Por lo tanto, era mucho más fácil para él que Daphne usar hechizos de confusión y desilusionamiento. Cuando finalmente logró cambiar el color de su capa, y esto incluso en silencio, recibió elogios exuberantes de Flitwick y una sonrisa radiante de Daphne. Casi se había convertido en una especie de competición entre Harry y Daphne para dominar primero un nuevo hechizo, pero al final, ambos se beneficiaban porque se empujaban mutuamente, y el que dominaba el nuevo hechizo primero podía ayudar al otro después. Simplemente disfrutaban aprendiendo y compitiendo juntos. Harry pensó que nunca se había reído tanto en su vida como en esas primeras semanas del nuevo año escolar. McGonagall y Flitwick se habían convertido, con diferencia, en sus profesores favoritos en Hogwarts, y lamentaba en secreto que ninguno de ellos pudiera ser su jefe de casa. Así fue avanzando el año escolar y pronto llegó octubre. Una tarde, Harry y Daphne estaban sentados frente a una chimenea encendida en la sala de los menesteres, rodeados por esferas mágicas de luz. Harry pudo ver que Daphne parecía estar pensando intensamente en algo mientras hojeaba un libro, pero decidió no preguntarle al respecto. A su debido tiempo ella se lo diría, como siempre hacía. En cambio, trabajó en su ensayo de pociones, aunque no se prestaba a hacerse ilusiones sobre su calificación. Harry podía escribir el mejor ensayo en la historia de Hogwarts, pero Snape aún así le daría una calificación miserable. Sin embargo, en algún momento, Daphne pareció haber tomado una decisión, pues de repente lo miró directamente a la cara y preguntó con voz seria. «Harry, confías en mí, ¿verdad?» «Claro, Daphne», respondió Harry. Pero el hecho de que Daphne no respondiera a su apodo, que a Harry le gustaba usar a veces para burlarse un poco de ella, le demostró que en realidad parecía ser inusualmente seria. Volviéndole la mirada, dijo con firmeza. «Confío en ti, Daphne». «¿De qué se trata?» «Tengo 2 propuestas. O más bien una propuesta y una petición». Aquí, Daphne se detuvo brevemente, respiró profundamente antes de continuar. Hemos hablado del hecho de que existe de alguna manera una conexión entre nosotros, una conexión espiritual o algo así. Dije que nuestros pensamientos podrían ser vulnerables, esta conexión también está poniendo en peligro al otro. Harry, por favor no me malinterpretes, pero creo que sería bueno que ambos aprendiéramos a defendernos de algo así.
Confío en ti como en ninguna otra persona, pero no quiero que nadie pueda penetrar en mi mente, en mis pensamientos. Y no quiero que nadie te ataque a través de mí. Harry, realmente sería. Harry notó que Daphne luchaba por encontrar las palabras adecuadas y lo importante que era para ella que él no malinterpretara sus palabras e intenciones, pero no había nada de qué preocuparse. Con un tono tranquilizador, Harry interrumpió a su amiga. Daphne. Entiendo lo que quieres decir y estoy de acuerdo. Daphne lo miró y el alivio apareció en su rostro. Harry continuó. ¿Ya tienes una idea, no? Sí, lo he hecho. Creo que ambos deberíamos aprender oclumancia. ¿Qué es eso? Harry nunca había oído hablar de ello antes. La oclumancia es un arte mágico, pero no se enseña en Hogwarts. Básicamente consiste en proteger los propios pensamientos y sentimientos de los ataques de los demás. Al parecer, se necesita mucha fuerza de voluntad y disciplina mental y emocional. Sin embargo, para dominar realmente la oclumancia se necesitan muchos años de experiencia y práctica constante. Harry sonrió. Entonces, por una vez, no podemos aprender nada en unos pocos días, ¿no? Será realmente inusual para nosotros, pero tal vez este tipo de desaceleración sea bueno para ti de vez en cuando. Quizás desacelerando, pero no menos intenso, respondió Daphne, poniendo los ojos en blanco. Ya he recopilado algo de información y podemos empezar pronto. Empecemos con algunos ejercicios básicos y veamos qué tan bien podemos manejarlos. Es posible que en algún momento tengamos que recurrir a alguien que conozca bien el arte de la oclumancia, pero realmente me gustaría evitar eso. Daphne hizo otra pausa, aparentemente pensando en qué decir a continuación. Harry no había olvidado que ella había mencionado dos propuestas, así que esperó en suspenso. Harry, no puedo volver con mis padres. Ya no lo soporto más. La voz de Daphne tembló. Harry se levantó inmediatamente y se arrodilló ante Daphne mientras tomaba sus manos, mirándola directamente a los ojos azules. Con voz temblorosa, Daphne continuó. Tengo algún tipo de plan para deshacerme de ellos. Pero para eso necesito tu ayuda. Por supuesto, Daphne. Te ayudaré con todo lo que quieras. Daphne se limitó a mirarlo con una expresión algo dolida. Espera a que sepas lo que quiero preguntarte ahora. Porque Harry, debes saber que confío plenamente en ti, y espero que tú también puedas confiar en mí. Nunca haría nada que te hiciera daño. Por favor, créeme. ¿De qué se trata, Daphne? Harry estaba realmente tenso ahora. ¿Qué podría ser lo que Daphne quería preguntarle y que la preocupaba tanto? Por supuesto que confiaba en ella. Harry, quiero probar la maldición Imperius en ti. Harry estaba realmente sorprendido ahora y por unos momentos no pudo pronunciar una palabra, pero Daphne se apresuró a continuar. También puedes probarla en mí. Incluso antes si quieres. Si no quieres, entiendo que, por supuesto, Harry tomó una decisión. Apretando su mano, interrumpió su torrente de palabras. Como dije, confío en ti, Daphne. Si crees que es necesario, te ofreceré mis servicios. Intentó sonreír. Y realmente no puedo permitir que lo intentes con otra persona. ¿Cómo sería eso? Daphne se levantó de su asiento en el sillón y se sentó en el suelo junto a Harry, antes de rodearlo con sus brazos y abrazarlo con fuerza. Gracias, Harry. Nunca traicionaré tu confianza. Nunca. Harry acarició la espalda de Daphne. Ella estaba demasiado preocupada. Finalmente, se levantó y ayudó a Daphne a levantarse también. Entonces probémoslo ahora mismo, dijo lleno de entusiasmo. Está bien. Me siento en el sillón y luego puedes lanzarme la maldición. No. Primero usarás la maldición contra mí. ¿Estás segura de eso? Daphne lo miró sorprendida. Harry simplemente sonrió y respondió. Como dije, confío en ti. Se sentó en su sillón y miró a Daphne, que estaba parada frente a él. En su rostro se reflejaban emociones confusas. Finalmente, asintió. Harry le devolvió el gesto para indicar que estaba listo. Daphne levantó entonces su varita y la apuntó hacia Harry con manos ligeramente temblorosas. Respiró profundamente y dijo, Imperio. De repente, Harry se sintió completamente despreocupado y relajado. Todos los pensamientos negativos y preocupaciones que pudiera haber tenido a su alrededor desaparecieron de repente, reemplazados por una sensación de felicidad indescriptible e irreal. Solo en la parte más recóndita y oculta de su mente sintió que alguien lo estaba observando, como si alguien le estuviera hablando suavemente. Sin embargo, esa sensación parecía escaparse. Era como si uno quisiera atrapar humo con las manos.
Intentó reunir toda su fuerza de voluntad y luchar contra eso, pero luego sintió esa maravillosa felicidad nuevamente. ¿De qué estaba preocupado? Todo era tan maravilloso. Sintió como si alguien hubiera vaciado un balde de agua helada sobre él. Harry se levantó de golpe con un grito fuerte, sintiendo que Daphne lo sujetaba por los hombros para evitar que se cayera del sillón. Sus ojos azul y hielo estaban justo frente a él, mirándolo con preocupación. «Harry, ¿estás bien?» «He levantado el hechizo». «Daphne», Harry negó con la cabeza. Poco a poco fue capaz de pensar con claridad de nuevo. Entonces recordó. «Daphne. ¿El Imperius funcionó?» «Sí, Harry. Sentí cómo te resistías, pero pude superar tu resistencia. Fue una sensación embriagadora. Tenía poder absoluto sobre ti. Podría haberte obligado a hacer lo que quisiera». «¿Y qué cosas vergonzosas me dejaste hacer?», preguntó Harry en tono burlón. Daphne le dio una palmada en el hombro indignada. «Idiota, yo nunca haría eso. Solo te obligué a limpiar tus gafas. De todos modos, siempre están demasiado sucias». Harry se rió y Daphne se unió a él. Sin embargo, de repente, Daphne volvió a estar completamente seria y dijo: «Ahora es tu turno de usar la maldición contra mí». «Daphne, ¿eso realmente no es necesario?» «Sí, lo es, Harry. Te dije que también puedes usarlo contra mí. Y mantengo mi palabra». Cuando notó las inminentes objeciones de Harry, continuó hablando con calma. «Y también quiero practicar cómo defenderme de la maldición Imperius. Sentí cómo intentaste oponerte a mis instrucciones. Y tal vez podrías haberlo hecho con un poco más de práctica. Así que tenemos que practicar más. También en el futuro. Pero ahora quiero que me apuntes con tu varita y me maldigas». Con eso, tomó asiento en su sillón. Suspirando, Harry apuntó con su varita a su compañero, quien le hizo un gesto de aliento. Con voz ronca, Harry pronunció el encantamiento Imperio. Sintió un extraño poder como nunca antes había sentido fluir a través de su brazo y varita directamente hacia Daphne. De repente, toda la postura de Daphne se relajó y su mirada se volvió distante, pero Harry solo sintió un poder indescriptible. Era realmente embriagador, como había dicho Daphne. Sintió que tenía el control total sobre Daphne. Podía obligarla a hacer lo que quisiera. Ella no tenía más opción que obedecerlo. ¿Pero qué debía decirle que hiciera? Estaba completamente a su merced. Él era el amo y señor. Harry negó con la cabeza. ¿Qué le pasaba? No era él. Pero esa embriagadora sensación de poder, ¡no! Harry tenía que mantener el control de sí mismo. Apretó la varita con fuerza, pensando que Daphne debería acariciarle el pelo. Por un breve momento sintió algún tipo de resistencia. ¿Era Daphne la que se resistía a su orden? Entonces, sin embargo, Daphne levantó la mano derecha y se acarició el pelo rubio miel. Harry respiró profundamente. Sintió que su corazón latía con fuerza. Esto era mucho más agotador que la mayoría de los otros hechizos, y le recordó su intento fallido de conjurar el fuego maligno. Decidió que sería mejor que levantara el hechizo ahora. Con un gran esfuerzo, Harry bajó su varita y pensó en terminar el hechizo. De repente, Daphne empezó a temblar violentamente. Ahora le tocaba a Harry sujetar a su amiga mientras ella recuperaba lentamente la conciencia. La miró con preocupación. Luego sus ojos se aclararon y lo miró a los ojos con una sonrisa. «Entonces, ¿funcionó?», le preguntó. «Sí, así fue. Y fue exactamente como lo describiste. Fue realmente embriagador, pero también tengo miedo de que la magia te tiente, si te rindes ante el poder. Sé lo que quieres decir. A mí me pasó lo mismo. Tenemos que seguir practicando la maldición y aprendiendo a controlar la magia en lugar de dejar que la magia nos controle a nosotros». Daphne respiró profundamente. También temblaba por todas partes. «Pero creo que hoy fue un comienzo muy prometedor. También seguiremos practicando cómo resistir la maldición». Le sonrió, con los ojos brillantes. «Vamos por buen camino, Harry. Algún día lograremos todas nuestras metas. Algún día seremos libres y felices, estoy segura de eso». «Sí, lo haremos, Daphne». Estaban empacando sus cosas y preparándose para regresar a la sala común de Slytherin cuando Daphne habló con un tono humorístico. ¿Te das cuenta de que hoy cometimos un crimen que nos llevaría directo a Azkaban si eso se supiera? Entonces puedes estar contento de que soy un buen cómplice y no se lo contaré a nadie, respondió Harry con una sonrisa. «Sí, eres el mejor cómplice del mundo. Y eso fue solo el comienzo. Lucharé por nuestro futuro.
Por cualquier medio, incluso si hay que derramar sangre. Y lo haré. Ari sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las semanas pasaron, pero Ari y Daphne estaban demasiado ocupados para pensar en ello. Además de sus lecciones normales, también tenían sus lecciones privadas con McGonagall y Flitwick, que requerían mucho tiempo y esfuerzo. Además, cada noche practicaban varios hechizos en la sala de los menesteres que habían encontrado en los libros que había allí. Luego estaban sus ejercicios de la maldición Imperius, en los que hicieron grandes avances, y Harry tampoco se sentía tan agotado después. Sin embargo, era un programa ajustado y agotador, por lo que se dejaba caer en su cama cansado y exhausto todos los días a altas horas de la noche. No obstante, antes de dormirse, se tomaba el tiempo para repasar mentalmente sus ejercicios de oclumancia y, en particular, aclarar sus pensamientos. No sabía si lo que estaba haciendo tenía algún efecto, pero era realmente importante para Daphne que lo aprendieran. Harry también podía ver los beneficios de poder proteger sus pensamientos y sentimientos. Sin embargo, se alegraba de que sus ejercicios de oclumancia no parecieran afectar su conexión onírica. Disfrutaba aún más de estar juntos en sus sueños, ya que no podían hacerlo durante el día debido a su apretada agenda. Así, Harry se despertaba cada mañana con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, Harry también notó que se ponía más inquieto a medida que se acercaba a Jowen. Solo un año atrás se había enterado de que sus padres habían sido asesinados ese día, asesinados a sangre fría. No habían muerto en un accidente de coche, como sus supuestos parientes habían querido hacerle creer durante años. El año pasado, todas las nuevas experiencias en Hogwarts y todo su asombro lo habían distraído de cómo había sido ese día, ese Halloween que había cambiado toda su vida 11 años atrás. Pero ahora, después de que él tampoco hubiera regresado a casa de los Dursley, se sentía casi abrumado al pensar en ese día. Hogwarts volvería a celebrar un banquete exuberante en Halloween, pero ¿qué debía hacer? Nunca podría celebrarlo con calma y despreocupación. Sin embargo, sin que Harry lo notara, Daphne se dio cuenta de su dolor y sacó las conclusiones correctas. Así fue como Daphne saludó a Harry con un breve abrazo la mañana de Halloween. Como era habitual. Pero a diferencia de lo habitual, esta vez le rodeó el cuello con los brazos, se puso de puntillas y le susurró al oído: «Nos vemos en el 7º piso a las 6 de la tarde. Frente a nuestro lugar habitual». Con un breve beso en la mejilla, se separó de él y comenzó a caminar hacia el gran comedor para desayunar. Un poco confundido, pero también lleno de curiosidad, Harry la siguió. En algún momento del día, Daphne se despidió de Harry, y él no la volvió a ver, así que poco antes de la hora acordada, Harry se dirigió solo al 7º piso. Una vez allí, vio a Daphne parada frente a una puerta de madera que generalmente conducía a su retiro en la sala de los menesteres. Pero hoy la puerta parecía de alguna manera más hogareña con su color azul y pequeñas decoraciones. Vio que Daphne llevaba una gran canasta de picnic como solía ver en casa de los Dursley. No es que le hubieran permitido acompañarlos en uno de sus picnics. Daphne saludó a Harry con una brillante sonrisa que él estaba muy feliz de devolver, porque pensó que había descubierto cuál era el plan de Daphne. «Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche?», preguntó sonriendo. «Entremos y veamos qué nos espera». Harry pensó que la voz de Daphne era mucho más suave de lo habitual. Siempre le sorprendía lo mucho que cambiaba su voz y su apariencia según si le hablaba a él o a otras personas y si estaban solos o no. ¿Le pasaba lo mismo a él? Emocionado, Harry abrió la puerta de la sala de los menesteres. Lo primero que le llamó la atención fue un cielo nocturno amplio y sin nubes que se extendía frente a ellos, una luna llena brillante e innumerables estrellas que los iluminaban. Lo segundo que notó fue un olor extraño y desconocido que Harry nunca había sentido antes. De alguna manera fresco, vigorizante, pero también de alguna manera salado. Y escuchó el sonido de las olas como solo había escuchado en la televisión de los Dursley hasta ese momento. Cuando sus ojos se acostumbraron a las nuevas condiciones de iluminación, vio que estaba mirando un mar infinito. Se dio cuenta de que estaba de pie sobre una alta duna cubierta de hierba, antes de dar un paso adelante y respirar profundamente el aire salado del mar, la hierba de la duna y un poco de arena crujiendo bajo sus zapatos. Se volvió hacia Daphne, que le sonrió y lo miró con cariño. Harry no podía decirlo de otra manera. En ese momento, ella realmente le parecía la persona más hermosa del mundo con sus brillantes ojos azul y hielo, su cabello rubio miel ondeando al viento y sus mejillas sonrojadas de alegría. «Daphne», dijo Harry, pero no tenía palabras para expresar sus sentimientos. «Pensé que sería bueno ya que ninguno de los dos ha visto nunca el mar».
Dicho esto, Daphne tomó su mano y ambos caminaron por la duna. En un momento dado se quitaron los zapatos y los calcetines y ahora caminaban descalzos por el césped y la arena. Era una experiencia completamente nueva para Harry y, supuso, también para Daphne. De repente, el estómago de Daphne rugió. Parece que alguien tiene hambre, se rió Harry. Qué bueno que alguien trajo una canasta de picnic de la cocina. Saludos de nuestros amigos, Harry. Dijeron que deberíamos volver pronto. Entonces no deberíamos hacer esperar toda la buena comida. Colocaron una gran manta verde de picnic en el suelo y Daphne sacó la comida de la cesta. Al parecer, a los elfos domésticos no les había faltado. Había realmente de todo. Empanadas, pasteles, pudines y muchas otras delicias. Harry hizo un uso generoso del pudding de chocolate en particular. Después de terminar de comer, volvieron a colocar los recipientes y platos vacíos en la canasta. Ahora simplemente se sentaron uno al lado del otro, disfrutando de la vista de las olas que se precipitaban debajo y el cielo estrellado sobre ellos. Harry rodeó con su brazo a Daphne, quien a su vez apoyó la cabeza en su hombro, ambos suspirando de satisfacción. Harry disfrutó de la mezcla del olor del cabello de Daphne y el mar en su nariz. Era un poco como en sus sueños, solo que esta vez podía ver a Daphne y no solo sentirla. En un momento, Daphne rompió el silencio y se enderezó para mirar directamente a Harry. Harry, me hubiera encantado conocer a tus padres, después de todo lo que he oído, eran personas realmente geniales y cariñosas. Harry miró hacia atrás, sintiendo una especie de nudo en la garganta. Gracias, Daphne. Hizo una pausa. Me preguntaba si estarían orgullosos de mí. Harry no pudo continuar, sintiendo una profunda tristeza que lo abrumaba, su corazón y todo su cuerpo se acalambraban. De repente, Daphne se sentó de rodillas y lo abrazó. No dijo nada, pero él comprendió que ella estaba allí para ayudarlo. Quizás ese fue el momento decisivo, porque Harry sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Al principio, solo unas pocas, pero luego ya no pudo contenerlas. Lloró y sintió que las lágrimas le mojaban el rostro y la capa de Daphne. Extrañaba tanto a sus padres, a su familia. No supo cuánto tiempo estuvo llorando, pero durante todo ese tiempo sintió que Daphne lo sostenía y le acariciaba la espalda. Entonces se dio cuenta de que Daphne también lloraba. Se alejó un poco de ella para poder ver su rostro y la miró con sus ojos llenos de lágrimas y sus mejillas húmedas, que probablemente eran un reflejo de él mismo. Daphne, ¿qué pasa? Es tan injusto, respondió Daphne entre sollozos. Tus padres eran tan buenos, tan agradables. Y nunca pudiste llegar a conocerlos realmente, Daphne. Ahora le tocaba a Harry sostener a su amiga. Los dos estaban sentados muy juntos en esa duna mágica frente a un cielo nocturno brillante. Al final, las lágrimas se secaron, pero ninguno hizo el menor movimiento para separarse del otro. A Harry se le ocurrió una idea y cerró los ojos para concentrarse. Cuando los abrió de nuevo poco después, su corazón dio un pequeño vuelco. Había funcionado. Mira, Daphne, una estrella fugaz. Señaló la bola de fuego distante. Daphne también levantó la vista. En voz baja, respondió. Es un poco triste, ¿no? Ver una hermosa estrella cayendo del cielo. Ahora lo miró a los ojos con sus ojos azules, y él vio una profunda tristeza en ellos. Me pregunto si no es soledad. Morir en llamas, completamente solo. Nadie lo recordará nunca. O lo extrañará. Pero, Daphne, respondió Harry, apartándole un mechón de pelo de la cara, la leyenda dice que las estrellas fugaces traen suerte. Que si pides un deseo ahora, ese deseo se hará realidad. ¿Un deseo? Sí. Puedes desear todo lo que quieras. Solo no debes contárselo a nadie, de lo contrario no se cumplirá. Daphne cerró los ojos y pareció desear algo. Después de unos segundos, volvió a abrir los ojos y le sonrió levemente. ¿Y pediste un deseo? Le preguntó Harry. Sí. Algo bonito. Entonces espero que tu deseo se haga realidad. Yo también. Daphne había vuelto a poner la cabeza sobre sus hombros. Harry volvió a mirar hacia arriba y, como si fuera una señal, pasaron otras dos estrellas fugaces brillantes. Mira, Daphne. ¿Ves eso? Dijo. Ahora Daphne volvió a mirar hacia arriba. Sí, más estrellas fugaces. Pero esta vez hay una diferencia, ¿no es así, Daphne? Esta vez no están solos. Aunque estén muriendo en llamas y cayendo en el infinito, no están solos. Tú no estás sola, Daphne. Y yo tampoco. Somos compañeros. Por ahora y para siempre.
Y tal vez algún día también tengamos una casa en una playa como esa, me quedaré contigo para siempre, Daphne. Daphne sonrió radiante ante las palabras de Harry. Sé que lo harás. Dicho esto, Daphne se inclinó hacia adelante y besó a Harry, a quien Harry le encantó corresponder. Ya era tarde y la fiesta de Halloween también terminaría pronto, cuando Harry y Daphne caminaban de la mano de regreso desde el 7º piso hacia las mazmorras de Hogwarts. Harry todavía tenía una sonrisa de ensueño en su rostro después de esta maravillosa velada, a pesar de toda la tristeza. Y entonces Harry lo oyó. Rasgar, desgarrar, matar, era la misma voz fría y asesina que habían oído cuando estaban detenidos con Lockhart. Se detuvo y vio el mismo horror en el rostro de Daphne que él sintió y que probablemente también estaba en su rostro. Tenían que averiguar qué era esa voz. Escuchó atentamente. Tanta hambre, durante tanto tiempo, matar, tiempo para matar, la voz se hacía cada vez más débil. Estaba seguro de que se alejaba. Se elevaba. ¿Cómo era posible? Por aquí, gritó, queriendo subir corriendo las escaleras hasta el siguiente piso, pero sintió que Daphne soltaba su mano y se detenía. La miró confundido. Daphne, ¿por qué debemos correr tras esa voz? ¿Qué nos importa y por qué debemos ponernos en peligro? No podía hablar en serio. No podían dejar que quien quiera que fuera esa voz matara a alguien. Daphne, no puedes, oyó de nuevo la voz que se desvanecía, desde el piso encima de ellos. Huelo sangre, huelo sangre. A Harry se le revolvió el estómago. Va a matar a alguien, gritó y echó a correr. Oyó a Daphne correr tras él, pero no sin maldecir. Corrió por todos los pasillos del 2º piso y solo cuando giró hacia el último pasillo abandonado se detuvo. A su lado, Daphne jadeó y se detuvo. Harry notó que algo brillaba en la pared frente a ellos. Se acercó con cuidado. Había palabras escritas en la pared con grandes letras rojas que brillaban a la luz parpadeante de las antorchas. La cámara de los secretos se ha abierto. Enemigos del heredero, cuidado. Harry se quedó helado. ¿Qué fue eso? ¿Qué hay colgado debajo? Escuchó entonces la voz ligeramente temblorosa de Daphne. Vacilantes, se acercan. Harry casi se resbala debido a un gran charco de agua en el suelo, pero pudo mantener el equilibrio. Cuando se dieron cuenta de lo que colgaba debajo de las palabras, ambos saltaron hacia atrás con un chapoteo. Era la señora Norris, la gata del cuidador Filch. Estaba colgando de la cola del soporte de la antorcha. Estaba rígida como una tabla, con los ojos muy abiertos y mirando fijamente. Sintió que Daphne le tomaba la mano. Harry, deberíamos salir de aquí. ¿No deberíamos hacer algo? Preguntó Harry, todavía horrorizado. Nadie debería vernos aquí. Vamos. Pero ya era demasiado tarde. Cientos de estudiantes se acercaban desde ambos extremos del pasillo con pasos rugientes y fuertes murmullos. El banquete debía haber terminado. Desde ambos lados se estrellaban contra el pasillo donde estaban Harry y Daphne, justo frente al gato sin vida y la escritura en la pared. El murmullo y el resto del ruido cesaron de repente cuando las primeras personas vieron al gato colgado. El silencio reinó entre la masa de estudiantes que se apretujaban para ver la espantosa visión. Alguien gritó en medio del silencio. Enemigos del heredero, tengan cuidado. Ustedes serán los siguientes, sangre sucia. Era la maldita voz de Malfoy. Se había abierto paso hasta el frente de la multitud y sonreía de forma espeluznante y con un brillo maligno en los ojos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? De repente, la voz de Filch resonó mientras se abría paso entre la multitud. Cuando vio a su gato, se echó hacia atrás, agarrándose la cara con horror. Mi gato. Mi gato. ¿Qué le pasó a la señora Norris? Chilló. Se dio cuenta de que estaban Harry y Daphne y comenzó a gritar en voz alta. Tú asesinaste a mi gata. La mataste. Te mataré. Argus. Interrumpió Dumbledore, que había entrado en escena acompañado de otros profesores. Con cuidado, separó a la señora Norris del soporte de la antorcha antes de mirar al conserje. Ven conmigo, Argus. Tú también, señor Potter, señorita Greengrass. Lockhart ofreció inmediatamente su despacho como lugar de retiro. Así, avanzaron entre la silenciosa multitud que se abrió paso para dejarlos pasar. Aún había horror en muchos rostros y más de un estudiante se apartó temerosamente de Harry y Daphne. Daphne pasó junto a los estudiantes, que la miraban con la cabeza en alto, pero Harry pudo ver que estaba agitada por dentro. Con cuidado, tomó su mano y la apretó suavemente, lo que provocó que Daphne le diera una leve sonrisa.
Finalmente, entraron en la oficina de Lockhart. La profesora McGonagall y Snape también los habían acompañado. Harry vio a varios de los Lockharts de las fotografías escabulléndose de la vista, con el pelo en rulos. Snape frunció los labios con disgusto y, en ese momento, casi le cayó un poco bien a Harry. Dumbledore colocó a la señora Norris sobre la mesa y comenzó a examinarla. Se inclinó sobre el gato con la varita en la mano, murmurando extrañas palabras para sí mismo. La profesora McGonagall estaba de pie junto a él, con los ojos entrecerrados. Snape se cernía detrás de ellos, medio en la sombra. Además, todavía se podían escuchar los desgarradores sollozos de Filch y Harry casi sintió un poco de pena por él. Lockhart, por su parte, molestaba a todos con su actitud de sabelotodo y su bravuconería. Harry y Daphne intercambiaron miradas preocupadas. Él todavía sostenía la mano de Daphne y la sentía temblar de nervios. No podían creer que fueran los responsables, ¿o sí? Hogwarts era su hogar. No podían echarlos de la escuela así como así, ¿verdad? Dumbledore finalmente se puso de pie de nuevo. Ella no está muerta, Argus, dijo suavemente, poniendo fin de repente a los elogios de Lockhart. ¿No está muerta? ¿Pero por qué está toda, tiesa y congelada? Preguntó Filch con voz ahogada, conteniendo un sollozo. Ella se quedó petrificada. ¿Pero no puedo decir cómo? Pregúntales. Gritó Filch, señalando a Harry y Daphne. Dumbledore los miraba a ambos, escrutándolos a través de sus gafas de media luna. Harry los miró tercamente. No habían hecho nada. Finalmente, Dumbledore suspiró. Ningún estudiante de segundo año podría haber hecho esto, dijo. Se necesitaría magia oscura de la más avanzada. Lo hicieron. Lo hicieron. Quiero que los castiguen. Espetó Filch. Mientras tanto, su rostro se había vuelto de un morado enfermizo. Igual que el tío Vernon cuando se enojaba. Harry también se había enfadado. Ni siquiera tocamos al maldito gato, exclamó, sabiendo perfectamente que todas las miradas estaban centradas en él. Así es, profesores, dijo Daphne con voz estoica. Si me permite hablar, director, dijo Snape desde las sombras. Potter y Greengrass tal vez simplemente estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sus labios se curvaron con un dejo de malicia, como si realmente no lo creyera. Pero tenemos una serie de circunstancias sospechosas aquí. ¿Por qué estaban en el pasillo de arriba? ¿Por qué no estaban en la fiesta de Halloween? No los vi allí. Preferimos pasar la noche solos, profesor, susurró Harry furioso. Preferiría no celebrar el día de la muerte de mis padres con cientos de personas más. Esta vez sintió que Daphne le apretaba la mano con suavidad. Una sombra de profunda tristeza recorrió el rostro de Snape por un momento antes de ser reemplazada por pura ira. ¿Pero qué hizo en este corredor de todos los lugares posibles? La voz de Snape ahora sonaba verdaderamente odiosa. ¿Por qué? Balbuceó Harry, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué se suponía que debía responder? Algo le decía que probablemente no sería una buena idea si les decía que los había llevado allí una voz incorpórea que nadie más que ellos podía oír. Daphne habló con voz fría y llena de disgusto. Queríamos estirar un poco las piernas. No creerán realmente que les creemos, ¿verdad? Snape les dirigió una mirada intensa, pero ni Harry ni Daphne se apartaron de él. Sus manos seguían entrelazadas y sentían cómo se daban fuerza y confianza en sí mismos. Juntos podrían defenderse. Snape empezó a sonreír con rencor. Creo que Potter y Greengrass no son del todo sinceros. Sería una buena idea que se les privara de ciertos derechos hasta que estuvieran preparados para contarnos toda la historia. Personalmente, creo que se les debería prohibir usar magia y se les deberían quitar las varitas hasta que estén preparados para ser honestos. Vamos, Severus, respondió McGonagall con incredulidad. No veo ninguna razón para tomar tales medidas. No hay evidencia alguna de que los dos hayan hecho algo malo. Además, eso no correspondería a la evaluación que tengo de los dos. Y tú eres el jefe de su casa, en realidad deberías estar defendiéndolos. McGonagall solo consolidó su lugar como la maestra favorita de Harry. Él le dio un gesto de agradecimiento. Sin embargo, Dumbledore examinó a Harry y a Daphne nuevamente. Sus ojos parpadeantes hicieron que Harry se sintiera como si lo estuvieran radiografiando. Miró hacia atrás desafiante. En caso de duda, por el acusado, Severus, dijo finalmente Dumbledore. Harry suspiró aliviado y Daphne también se relajó notablemente. Solo entonces Harry notó con qué fuerza le había agarrado la mano.
Snape parecía furioso, al igual que Filch, que empezó a gritar de nuevo. Mi gato ha quedado petrificado. Quiero ver algún castigo. ¿Podremos curarla, Argus?, dijo Dumbledore con paciencia. La profesora Sprout ha conseguido recientemente algunas mandrágoras. En cuanto alcancen su tamaño máximo, haré que preparen una poción que revivirá a la señora Norris. Lo haré, interrumpió Lockhart. Debo haberlo hecho cientos de veces. ¿Podría preparar una poción restauradora de mandrágora mientras duermo? Disculpe, dijo Snape con frialdad. Pero creo que soy el profesor de pociones de esta escuela. Hubo una pausa incómoda. Dumbledore se volvió hacia los dos. Podéis iros. Entonces Harry y Daphne se fueron a las mazmorras y a sus camas. En el camino no se vio ni un alma. Justo antes de la entrada a la sala común de Slytherin, Harry recordó la escritura en la pared. ¿Qué es la Cámara de los Secretos?, preguntó confundido.